Pole. Ay. Vale. Dame un segundito que voy a por agua. Y ahora empezamos a verlo, que son 3 horitas. Y verás tú. Voy a por agüita, chicos. Ahí al baño y empezamos. Voy a poner música del Victoria 3 de fondo, ya que podemos. Esto está aquí. No, esto no es. Abrir. Y esto le meto volumen, ¿no? Está a tope. Vale, no sé, que vaya sonando. Vale, ahora vengo, voy a por agua, paso por el baño, este tipo de cosas. Unas cuantas cuestiones. Y empezamos. Chicos. Muy poco espacio en esta room, chicos. Vámonos tracks guapo, hay que aprovechar el descuentito. Hello, chicos. Muy buenas, Miguel, Cristian, Fernandux, muchas gracias por la suscripción de nivel 1. Vamos, tracks guapo, hay que aprovechar el descuentito, gracias, tío. Alelax, que está por ahí también. ¿Qué pinta tiene el Victoria 3? Tiene pinta que va a estar un poco overrated. Espero que Paradox haya nerfeado a Sweden.
La verdad es que la season está funcionando muy bien, chat. Muy bien. He pagado ya los próximos 6 meses. ¿Cómo? ¿Y eso no sale? Pero bueno, ¿qué tal, Ari? Casi un paro cuando viene el True Victoria 3. Pensé que le dieron a Trax una copia. Es un poco pronto. Uy, perdón. Chicos, no sé cómo hacer esto. O sea, se me ocurre como varias formas. Simplemente ver el directo con musiquita del juego de fondo y comentando un poco lo que veamos. O simplemente intentar escuchar lo que dicen los devs y tal. Lo digo porque son 3 horas, Vamos a ir viéndolo y luego nos apañamos. Luego nos vamos apañando. Tú he pausado esto porque sigue reproduciéndose. ¿Qué parte de Japón es la que está en el fondo? Ah, no es Japón, esto es Panamá, ¿no? Buenas, balón rojo. Es Panamá, ¿no? Casi, o sea... Es Centroamérica, yo creo. Entonces que no les entendí nada, XD. Bueno, a ver qué entiendo yo. Hostia, a ver qué entiendo yo también. La cámara está un poquito... Claro, aquí está el micro, ¿no? Vamos a hacer así. ¿Se me oye bien, más o menos? Sí, sí, el gameplay es de Japón, chicos. El gameplay es de Japón, pero no sé en qué minuto empezará. Bueno, vamos a ir dándole, ¿no? Buah, es que la música es demasiado, tío. A ver, aquí les tenemos. So, you should be able to notice quite a few changes, but also it might be a bit more unstable. Hopefully it shouldn't be, but just a warning, the code is hot, and yeah, it might burn us. Por aquí. What did I tell you had to say, Martin? Hmm? What did I told you before this el lago what you had Nicaragua. to say? Oh, I forgot. Hot, hot, hot! Ah, yes, hot, Aye, aye. hot, hot. Yes, the hottest. Muy buenas, balón, tío. La verdad es que bien, chicos. The hottest A the ver, code and the coldest the ayer, fish. chicos, me Hello, eché up here, the code. tremenda Yes, siesta, la verdad. It's very nice. I will also notice that Björn brought snacks. And Ayer then me he eché told tremenda us siesta y por over eso no hubo the directo, corner ¿vale? O sea, instead of sharing them. So puse por we la mañana, os definitely juro que hoy hago continue directo as tal. last time. Okay. Pumba. Japón parece muy I was gonna chiquito, hold o sea, de off. pocas provincias, la verdad es que Don't sí, worry. tío. You I get, just wanted to you make get fun of you. this bag. Here, okay, I'll show on this. On the Chavales, os juro que estoy All probando GSB todos los is zumos de what naranja que starts venden en el the Carrefour y treat en el today. mercado, ¿no? Thank you very Y much. no me terminé de convencer But ninguno. yeah, let's get playing Pero si the te game. compras tú las naranjas y las exprimes, pasa lo mismo. Okay. La conclusión igual es que no me terminé de triunfar el zumo de naranja, la verdad. Bueno, como ya sabéis, Japón tiene varias regiones en las que se inspiraron los juegos de Pokémon, Yeah, para nombrarlas Shogun así. has a lot of power. Oddly enough. Reforma del gobierno. I would ¿A, be, a quién ha less- metido en el gobierno? So, Espera, ¿a quién acaba de meter en el gobierno? Inteligencia que mete a los samuráis. Las fuerzas armadas de Japón son los samuráis. Tienen el shogunato, los monjes budistas, los campesinos de inteligencia y los samuráis. Las fuerzas armadas en Japón son los samuráis. ¿Tiene sentido eso? has a lot of power. Oddly enough. Que están felices. Reformar el gobierno. Ah, mete al shogunato en el gobierno. Ah, no, lo manda a la oposición. Ya han perdido un montón de legitimidad. Claro, los monjes budistas eran la facción religiosa de Japón. Tío, tengo ganas de jugar esta. Yeah, we might Tengo also ganas de jugar wanna esto. just Oye, que queda un play mes a ya, little ¿no? bit O sea, more estamos ya a in such a 15. way that Queda prácticamente un mes maybe para que salga. you at the farms don't have all of the power. Y puede marginalizar grupos de interés. Tío, una de las cosas que he estado leyendo en los foros, por lo visto la gente que ha visto muchos directos, leído los One of ARs the y todo more esto, interesting things with que playing por lo Japan visto is las that you're elecciones en el actually juego no isolated. tienen mucho What it impacto. means is no Que te la free suda un poco quién esté What we have in gobernando, our market ¿sabes? is everything we have. We Igual lo can't cambian afford antes del lanzamiento eso, pero es like como típica shore cosa up que shortages no... and we can't que no ha export convencido more mucho las than previews, expensive, ¿sabéis? so we're just gonna have to deal with what we have. The advantage is that Japón as se basó en el mundo de we Pokémon para crear sus wreck ciudades, our efectivamente. setup, the disadvantage is that we Livestock. can't, you know, go and unwreck our own mistakes. ¿Qué ha pasado? We are all Aquí están viendo el in mapa de our own empleo abilities here. en las distintas fábricas.
Pone, por ejemplo, las plantaciones están totalmente empleadas en Chugoku, etc. Tío, Japón va a ser un país muy guapo de jugar, ¿eh? Que me sorprende, por cierto, que esto igual no hay gente que no lo tenéis en cuenta. Os da igual, es totalmente legítimo. Pero que Japón no tiene ningún logro, chicos. Es curioso eso, ¿eh? Es curioso. Lo digo porque es como típico país que es importante, ¿no? En esta época. Esa bandera, ya ves, la bandera es un poco raruna, ¿no? La bandera es un poco raruna. Supongo que hasta que deformes... Es que no sé si es como Japón en sí o es como el shogunato de Japón, de momento o algo. No sé si comprarlo de inicio, siento que va a pasar como el CK3, que después de tanto sigo sintiendo que le falta algo. Algo que no sabes qué. Ya, totalmente, tío. Yo entiendo que tengas esa duda, tío. A mí me pasa también aún con el CK3 que no me suele apetecer jugar. En plan, el último parche es como que todo lo que han metido está guay. Todo lo de las memorias, el DLC nuevo, etcétera, como que está todo chulo. Pero como que me sigue faltando una motivación grande para jugar. Y me da rabia, tío, porque yo creo que todos los juegos de Paradox están como una situación en la que tú les puedes meter horas como un cerdo, tío. En plan, yo ahora mismo al EU4 siempre tengo motivación para jugar al EU4, ¿sabes? Siempre puedo echarme otra partida, siempre tengo ganas de jugar. Y se me ocurren un montón de partidas y de campañas que hacer continuamente. Y del CK3 es como que no tengo nada, ¿sabéis? No tengo ninguna motivación, ¿sabéis? Pero el Victoria 3, por ejemplo, quiero pensar que, si bien no hay tantos países, puedes hacer campañas distintas con el mismo, ¿sabéis? Puedes jugar, por ejemplo, una España colonial en África, una España que se dedique a expandirse por Europa, una España que intente restaurar el Imperio Español, una España que se dedique simplemente a progresar, que creo que el logro de España es literalmente que tu país tenga un nivel de vida alto, siendo una monarquía. ¿Qué tal, Adricai? Los juegos de Paradox nuevos son como bebés. Hay que esperar a que crezcan y no mueran prematuramente. Yo le voy a dar mucha caña al Victoria 3 cuando salga. Me da un poco de miedo el juego, os lo he comentado ya varias veces, que me da un poco de miedo en el sentido de que igual es complicado, igual no se me da del todo bien, etcétera, pero ahora mismo me veo con ganas de dedicarle el tiempo de aprender a jugar, etcétera. Creo que no va a ser un juego que probablemente vaya a tener tanto éxito como el CK3 de primeras. Esto ya son como sensaciones mías. No por nada, sino que es como que... No sé si la época es tan llamativa como la Edad Media. Y luego la jugabilidad es muy distinta. O sea, este juego es un juego de gestión de sociedades, ¿sabéis? No es un juego de coger a tu personaje, personalizártelo, tener estos rasgos, venga, voy a seducir a alguien, voy a conspirar, etcétera. Creo que es un juego que no va a va a apelar a mucho público. Obviamente los veteranos del Victoria 2 y los jugadores actuales del Paradox en general yo creo que se lo van a pillar. Pero sí que es cierto que no creo que apele un público tan grande como el Crusader Kings 3. Vale. Y luego espero que el lanzamiento esté bien. En plan eso, que ofrezca mucha jugabilidad con distintos países. En plan que sea divertido jugar en cualquier parte del mundo sin necesidad de DLCs. Que tengas motivaciones para llegar al final de la partida. Es decir, que el juego vaya cambiando lo suficiente para seguir jugando. Porque esa es otra. En el Crusader Kings 3, otro problema para mí que tiene grande el Crusader Kings 3 es que son 400 años de partida y hay como muy poca motivación para llegar a las fases finales de la partida. En plan, ¿por qué vas a hacerlo, sabes? Que no sé tampoco cómo la podrían introducir. Pero en el caso del Victoria 3, en principio, el juego se va a ir manteniendo fresco conforme avance la partida. En plan, empieza la colonización de África, empiezan las revoluciones, empiezan las guerras de unificación, empieza la revolución industrial, que no sé si lo he mencionado ya, pero el juego tiene pinta que a lo largo de estos 100 años pues sí que va a ser entretenido y sí que va a ser continuamente fresco, ¿sabéis? Desinstalé el CK3 porque estaba harto de perder FPS de lo mal optimizado. Okay.
What the fuck, ¿qué hace mi novia atrás tuyo? Let's go for Ojalá. academia, actually. No, hombre, no. Let's be able to make some universities. El siglo XIX es el mejor de todos. Es un siglo muy interesante, tío, sin duda. Y que en todos los países pasa algo. Podríamos hacer como días temáticos de intentar interesarnos en países y tal. Y ver un poco cómo fue la historia de estos países. Pero luego también pensándolo fríamente, siendo que va a haber DLCs de Flavor, como que no tiene... O sea, podemos simplemente tener paciencia y esperar a que vayan siendo los DLCs con el tiempo. Pero que obviamente, y yo creo que no es sorpresa de nadie, que el Victoria 3 también va a evolucionar mucho con el paso del tiempo. Y que será un juego con mucho más contenido dentro de 3 años que cuando salga. Pero eso yo creo que no le tiene que pillar ya desprevenido a nadie, ¿sabéis? En CK3 es fácil hacerse un grande y mantener. En el EU4 yo diría que es fácil mantenerse, pero es difícil hacerse grande. Y creo que CK3 en general es fácil totalmente. Sí, sí, o sea, sin duda CK3 es fácil. Creo que con el nuevo parche es un poquito más complicado. Uy. Espero que el multiplayer esté bien. Ya ves, el multiplayer en este juego puede estar muy guapo, ¿eh? Porque son menos países en general, yo creo. Y el tema de las jugadas diplomáticas, etcétera, puede estar muy bien. Pero habrá que legislarlo bastante, porque tú imagínate que eres... que eres, por ejemplo, Japón, ¿sabes? Y tienes un interés en Corea, pues que no se te puedan meter por la puta cara el jugador inglés, el francés, el español, etcétera. ¿Crees que es posible que pase como el Imperador y lo dejen tirado por una baja aceptación? A ver, lo veo complicado. Eso siempre puede pasar, yo diría, Zorro. Yo imagino que eso siempre puede pasar, pero esperemos que no, tío. Yo muchas veces quiero pensar que el Imperator ha muerto, que es algo que me ha dado mucha tristeza y que a mí no me ha molado mucho que hicieran eso. Pero siempre quiero pensar que el Imperator ha muerto para que otros juegos puedan vivir. Es decir, que el Imperator ha muerto para que el Crusader Kings 3 tenga más actualizaciones y más parches y más expansiones. Lo mismo con el Victoria 3, lo mismo con el HOI 4, lo mismo con el Stellaris, etcétera. Con HOI 4, por ejemplo, es un juego que tengo como cierta curiosidad, porque es un juego que siento que ya está como bastante completo. Es decir, que no le faltan como muchas regiones de flavor, no faltan muchas partes del juego de expandir, etcétera. Pero siempre que comenta Paradox como el futuro del HOI 4, dan a entender que va a haber... que le quedan muchos años de contenido. Y viendo el caso del EU4, por ejemplo... Viendo el caso del EU4 es como que no... No sé, como que realmente podrían estar muchos años con el HOI 4 haciendo DLCs de alguna manera, ¿sabéis? Imperator nació muerto, lo opacó el CK3. No te diría eso, porque yo creo que salió el Imperator, luego estuvimos un año sin juego y luego salió el CK3. En plan, como que serían los 2 años, creo. ¿No? O sea, Imperator que sale en 2019. ¿Cuándo salió el Imperator? Me suena que en 2019, abril de 2019, y luego el CK3 fue en septiembre de 2020. Nada, tienes razón. O sea, no pasó tanto tiempo, pero que igualmente el juego estaba como interesante. No sé. Si se hubiera lanzado de otra forma... Pero bueno, quiero pensar que no... O sea, el problema del Imperator sobre todo es que estaba mal desde el lanzamiento. Es muy difícil que vuelva a pasar eso con otro juego. En plan, el CK3 estaba bien de lanzamiento, el Victoria 3 tiene pinta que va a estar bien de lanzamiento. El Victoria 3 las críticas como que están yendo en otro sentido. ¿Sabéis? En Victoria 3 las críticas están siendo el sentido... las elecciones no tienen mucho impacto, o está este bug... O el sistema de la guerra me gusta más o menos, pero no es que el juego esté mal, que era lo que pasaba con el EU4, con el Imperator, perdón, ¿sabéis? Debería haber un límite de alcance político para que las potencias no molesten al otro lado del mapa. Ya, pero ¿cómo lo haces eso? En plan, tú piensas, por ejemplo, en Países Bajos. Que Países Bajos está en América, está en Europa y está en Asia.
En plan, ¿cómo limitas, por ejemplo, que Países Bajos no puede influir en dónde le salgan las narices? O lo mismo en el caso de Inglaterra, ¿sabes? Buah, pero es que me apetece jugar, y me apetece jugar con muchos países, tío. Me apetece jugar con Japón, con Corea, con China, me apetece jugar en la India, me apetece jugar con la Compañía de Indias Orientales, con España, con Italia, con Gran Bretaña, con Estados Unidos, con México, con Colombia, con Argentina. Me apetece probar algún país de África, a ver cómo es el gameplay allí con los que se pueda jugar. Con Taiwán XD. Pero quiero decir que tengo ganas del juego, ¿sabes? Ya, que haya bugs es normal, sí. Pero esperemos que el juego esté sólido de lanzamiento. Pero, por ejemplo, el diario de desarrollo de hoy, que luego a las 6 lo miramos. Bueno, es que no sé si se sabe algo del diario de desarrollo de hoy. Opium Wars. Copium Wars. Mira, han empezado las guerras del opio, chicos. Fijaros, las potencias europeas, bueno, principalmente el Reino Unido, quiere conquistar Guizhou, abrir el mercado chino, reparaciones de China, y quieren un puerto comercial en Saozhou. Y los pobres chinos pues quieren reparaciones de guerra. Me pregunto si va a haber una guerra, ¿sabéis? En plan, si va a haber como guerra abierta. China ya está movilizada y Reino Unido está en ello, pero parece que tiene mucha más fuerza China que el Reino Unido. Venga, Open Geek, que se dé bien la jornada, tío, ahí en México. Un debuff que los enviados diplomáticos tarden un buen tiempo, que sean menos efectivos. No sé si hay diplomáticos en sí. Creo que todo es instantáneo aquí. Okay, so urban buildings, I think. So probably where these text. Oh, we got a lot of paper mills too. We do actually have a lot. Encouraging those might be nice. La línea que aparece bajo el dinero es el límite que puedes tener. Creo que es el dinero que tienes acumulado. Yeah, this I think is probably a good option since we are going to be. Que entiendo que puedes llegar a tener un límite X. Let's see, where are the paper mills as well? What? Let's start here. We'll start here. Vale, está haciendo edictos. Y eso, luego cuando empiezas a entrar en déficit, pues se va gastando de ahí, entiendo. Pero mirad, aquí por ejemplo está en déficit de burocracia, si no me equivoco. Y luego de dinero va bien, creo, más o menos. Creo que tiene como 15 millones acumulados, 16 millones, algo así. Y luego la otra capacidad, no me acuerdo cómo se llamaba, la administración, diplomacia. Que creo que administración se llamaba burocracia. Y no sé cuál era la otra. Pero la otra es la de los edictos y tal, creo. And they will be useful, but not as useful as the industrialists. So at some point we should be trying to reform our economy from traditionalism. Vale, van a intentar reformar la economía de una economía tradicional. Minus 25% taxation capacity, and since taxation capacity is one of our major issues right now, getting rid of this I think should be a priority. Yeah, but there's Este desarrollador que está, el de la izquierda, el que tiene un parche, le he visto muchas veces sin parche. No sé si lo estará llevando por cosa cosmética o le ha pasado algo al pobre en el ojo. Pero debe ser incómodo de cojones jugar con un solo ojo, Oh, yes, yes we should. Bueno, están haciendo un poco de industria por aquí y por allá. Que hay una cantidad finita de dinero, totalmente. Y que no sea... No sé, creo que con la economía lo están haciendo guay. A la hora de hacer edificios y tal, me parece que es algo distinto a lo que hemos tenido tradicionalmente en lo de Paradox. Y parece chulo, tío. Que igual luego es un rollo, pero de primeras mola, tío. But when you already have a very kind of conservative government, they will actually promote certain liberal reforms. So, for example, que no le invadan por el flanco derecho. Elected bureaucrats or appointed bureaucrats, as opposed to hereditary bureaucrats. And that's a really good way of getting some power away from the landowners early on. I would also say that one of the strongest things they offer is in that same ideology, better tax systems. Oh yes, that's absolutely vital. You don't really want to be relying on land-based taxation in the long term. Dicen que no les convence mucho la ley económica que tienen, van a intentar cambiarlo también. When you start getting rid of your peasants, you will start getting rid of your tax base. Exactly. So the more you develop your country, the less taxes you're actually collecting. Cool. I think we can save the rest of our authority for now. We might want some consumption taxes once we
start burning. Ahora fijaros que están generando menos dinero como país, porque están construyendo, están gastando en distintas compras. El juego sale Okay, so I guess we're taxing grain and then we're invading Belgium, 25 de octubre o 23 de octubre, ¿alguien lo sabe? right? Yeah. Además me perdí Let's mucho, see, actually. llevamos un año de partida vista o algo así. It seems like we can't really interact with them at all. I mean, they do speak a funny language. El 25, pues mira, we have se queda nada, invaders and chicos. we have no Queda un immunities, mesecito. So there is nothing that we can do with Yeah. Belgium. And here you're gonna get a sneak peek at this week's dev diary, because one of the changes that has happened is that interests now essentially gate all diplomacy. So if Vale. you wanna have a diplomatic, if you Acaban de have comentar una cosa del diario de a desarrollo esta tarde, así que country, supongo que you will puedo either need to hablarlo have un an poco. interest. Basically, you will Que la need to idea have es, por they have an ejemplo, interest, or you will need to be neighbors. Si estuvisteis viendo, la semana pasada creo que hubo como una reforma del comercio, In, like, Europe, or they would que need lo to estuvimos have viendo. Ah, mirad aquí la guerra del opio, Okay, ¿eh? well, the British are taking Beijing, apparently. Aquí están tomando los británicos Right Pekín. there, just a province So let's away. have a look at that front. That's 700. Pero lo que digo, que los diarios de desarrollo nuevos que están sacando son como reformas de sistemas que ya estaban presentes en el juego. No, but they Dios have mío, all un the soldado troops británico out. contra 54 So they chinos, tío. probably got caught in a bad situation. Yeah, there is something which is weighing. A ver, la batalla, tú. And that is. We find the modifiers. So these. Ah, there we go. Yes, white. Mirad, ahí están adictos al That opio, has, ¿eh? En China. Hugely affected their army and also their standard of living as well. Yeah, and I mean, Buenas, Lipe, tengo la generally, impresión de que esta victoria se va a parecer poco al victoriador. Es bueno que para llegar a más personas, pero tengo miedo de que pierda la belleza del Vic. Pero la belleza del Vic era reformar tu sociedad, que apareciera la industria y todo esto. Y yo creo que eso sigue presente en el juego. En mi opinión, ¿eh? Yeah, in terms of quality, the British absolutely. Partida traviesa del EU4 hoy. No lo sé, tío, es que el directo este son 3 horas. Y vamos a verlo entero, entonces, a ver cómo vamos de ganas luego para jugar al... Well, they have, besides just the war goal down, because if they only had a 3D port war goal, they wouldn't really need to, they could just capture the... Tío, pero esto es un poco como raro, ¿no? Porque dices, hostia... Viniendo, por ejemplo, el HOI 4, ¿no? Que llegas aquí y es como, no, invadid China por donde buenamente podáis y... No sé, es un poco raro todo esto. ¿Alguien dijo Horda Sagrada? Ayer hubo un poco de estampada, ¿no? Con la Horda Sagrada. No. Con mods seguro, Sexta León. Con mod puedes crear tus propios partidos políticos, seguro. Horda Sagrada Mongola, yo digo sí. A ver, podemos hacer otro strike. A mí me mola la campaña esa. Podemos volver a votar Riga o la Orden Teutónica. No, pero me apetece jugar con la Orden Teutónica en realidad. Lo veo bien. Mirad, y aquí salen como misiones posibles del juego, tío. Salía como una reforma del gobierno o algo así. Si vuelve a aparecer lo pauso, ¿vale? Porque quiero ver qué decisiones tienes disponibles con Japón. That really is the only difference. We have irregular infantry, the worst available. Likewise, we're not using any cannons. We have horses, we have standardized infantry. And Ah, mira, este es un poco el ejército que tenemos, ¿no? Eso está muy guapo, tío. Yo creo que va a estar bien el sistema de guerra. La gente se está llevando mucho las manos a la cabeza, pero yo creo que va a estar guay. Mira, va a declarar el interés. Ah, lo puede hacer solo en una zona, vale. Esa es la forma un poco de limitarlo, tío. Me mola, me mola. Hoy estaba jugando con la Orden Teutónica y tuve la más mala suerte. Todos mis aliados se hicieron rivales entre ellos. Yo en esta intentaría conseguir a Bohemia en vez de a la Orden Teutónica, en vez de a Hungría, supongo. And you also can't really interact with Europe because you're isolated up in the mountains. I think. Vale, aquí dicen, por ejemplo, que por declarar tu interés en una provincia no puedes hacerlo en otra, o si está muy lejos no lo puedes hacer allí. En plan, Japón no puede declarar interés en Europa. Meternos en el SIR, igual esa es buena, tío. So, I am now in control of Japan. I am concerned. This will go glorious. So, what are we doing? Are we invading China? No. We are just declaring an interest in China, Bjorn. Okay, so how do we go about that? Let's see.
No, I'm completely lost. I was reading the chat and then I saw Daniel get up No, and I was like, okay. we already did. We So you already- can close Filipinas that. españolas Our pone ahí, our ojito. interest in China has activated, and Tú, con yeah, España es just muy get jodido, first En plan, capture tienes Beijing. que Let's zoom in on that. Yes, they evitar have que te quiten las I suspect Filipinas, that mantener Cuba, China will be Puerto folding Rico. any day now. I mean, they have so much. Why would they, like, who cares about Beijing? That's not important, right? No, of course not. Like, Nah. not like this British soldier setting fire to the Forbidden City or anything like that. So, what are we doing? I see that we are not making money. That sounds about right, from the Mikael point of view. Están Well, we are perdiendo making mucho money dinero por for construcciones de, construction. de edificios del That's okay. gobierno. And we're only depleting our gold reserves very slowly. So that's also okay. Claro, si somos Sadly, I have to leave Prusia, again. I enjoyed this. no hacemos It la was horda fun sagrada, playing eso es here. verdad, tío. Cool. La gorda sagrada. La vaca It would have sagrada. been very impressive and very Bjorn if you had managed to run Japan into the ground in that 1 minute. Thankfully, I think he's done minimal damage. I think. I think he tried to declare war on China, but okie dokie. That would be deeply unwise, I think. Nah. I think it would. That's a big brain move. It's just you can't see the whole plan yet. Maybe we should actually see about doing some diplomacy now as well. Vale, van a hacer We un are poquito de isolationists, diplomacia. but we could, for instance, start improving relations with Britain. Because maybe we don't want them to come knocking on our door as well. That absolutely makes sense. Quite a Vale, van a empezar a mejorar relaciones Yep. con Inglaterra, pues porque van a ser sus vecinos. Con Ichiwa, Ohio, Zizan. Age of power, jeez. Oh, we're not. No. Region. A mí me molesta mucho que en el Victoria 2, cuando quiero jugar con Filipinas sin civilizado, no tiene sentido y me fastidia un poco la partida. Pero Filipinas es parte de España, ¿no? Yeah, Russia They is. tend to take it Ahí, over. o en plan lo liberas, ¿no? Exactly, and I think they also have. ¿Qué es esto? Sakhalin. Yes. ¿Esto es un estado independiente? For the time being. Que está reclamado por el Eventually, shogunato japonés y we're por strong enough Rusia. that We're gonna wanna tackle the Europeans, but right now any one of them could just trample all over us, and there's not. Vaya, está mejorando relaciones con Rusia, pues eso, Let's be porque diplomatic. Rusia es nuestro vecinito del norte. Yes, yes, it is. Alright, our construction seems to be going quite well. ¡Qué susto! Me cago en la puta madre, tío. Buenas. ¡Uf! When have Buenas, we ever Fértimo, muchas gracias por la really suscripción de nivel ran 1, loco. into the ground on Madre China? mía, qué susto me acabo de pegar. We would never Sí, do se that. está dando la primera guerra del opio, Cid. Developers, right? We know the game. Está, pero es el Reino Unido en solitario invadiendo China. I think we could also like build another ¿Es obligatorio jugar con Españita? Hombre, por supuesto. especially if we wanna start Pero yo no creo que juegue fighting. con España en la primera We're campaña, gonna ¿eh? need that. Oh, you actually have one. Probablemente juegue con Corea. That Let's have a look should at our institution cost there. So each one would cost 300 more. Corea es de los That's países que más the me llaman para we have. empezar. Mhm. Right, so let's O We can't Suecia get o algo the así. out, needed. Un país así que no sea muy grande, tampoco muy pequeño, We don't want to end up in a con el que huge empezar a tener un poco de idea del juego, And ¿sabéis? honestly, right now it's a good idea, like you did, to stack Tú, qué them susto all me da la in. notificación, We tío, have ¿cómo la tribes, bajo? Like, if you have just like issues No with sé tax bajar el capacity volumen de las you notificaciones, might tío. want to prioritize those places, but we have issues with tax capacity everywhere. Tú, qué susto me he pegado, That's, madre de Dios. economy of scale is also Yep. a thing. Economía de That escala. will help us more by stacking in one place at a time. Do we actually wanna get rid of the clergy in our ¿Sabéis lo que molaría, tío, en el Victoria? Still there. Ah, yeah, Aunque en realidad no tendría nada de impacto, ¿no? Pero digo, o sea, molaría que poder construir ciudades o algo así. En plan, poder marcar tú un sitio y que apareciera ahí una ciudad. Yeah, in fact, let's do that, on Pero en the- realidad no serviría de nada, ¿no? Yes, in every single one of them. ¿Todavía está en el periodo Edo? Efectivamente. ¿Cuándo tendrá Suecia alfabetización? Creo que es de los países más alfabetizados del juego, ¿no? Sudáfrica, España, Argentina, Filipinas. Pero Filipinas There is no no empieza music siendo player right independiente, now. There's not chicos. gonna be one for release. It's something we will definitely want to add at some point post-release. El que ha dicho que quiere añadir post lanzamiento, a ver. There is not a music player right now. There's not gonna be one for release. Vale, dicen que no hay... Tío, ¿por qué suena tan fuerte esto, No te tío? asustes. Veo complicadísimo este juego. No sé si comprarlo. Madre Saludos. mía. Joder, muchas gracias, Rubén, tío. Tío, está súper fuerte las notificaciones. No sé cómo coño bajarlas. Dios santo. Veo muy complicado el juego. Ya, yo la verdad es que también, tío. Yo la verdad es que también me asusta un poco. Chicos, les han preguntado ahora si hay reproductor de música dentro del juego. Y han dicho que no, que es algo que quieren añadir post lanzamiento.
Pero bueno, el Crusader Kings 3 llevamos 7 parches gordos y no lo han metido. Pero bueno, yo qué sé. El del Hoi es 4 es la polla, por ejemplo. México también puede estar guapo. México y ganar a Estados Unidos por Texas. ¿Cómo coño ganarás esa guerra, tío? ¿Habrá posibilidad de hacerlo? Tío, y hay una campaña que es empezar con los nativos de Norteamérica, con una de las reservas de nativos, y acabar dejando Estados Unidos siendo una pequeña reserva, tío. Esa campaña me parece una locura, me parece una fumada. Pero puede estar muy guapo, A small country was to invade us, then the sheer numbers we have on our side is going to be enough to beat them. ¿Será que usen la mecánica del CK3 de los condados para crear baronías? Sí, en plan castillos y tal, ¿no? Sí, que haces castillo, templo, ciudad, ya te entiendo. Va a estar guapo. Tú, la campaña esa de Estados Unidos va a estar muy pepina, This all depends on where we have an interest rate. For instance, we put an interest in South China. Britain has an interest in South China. As does Portugal. Let's see who else has an interest in South China. Right. How do we bring that Strategic region map mode. Strategic region map mode. Simple. There we go. There we go. Yeah. Va, esos son los países que tienen un interés declarado en China del Sur. Vale, y puedes hacer diplomacia con los países que estén metidos en esa región. Me descoloca un poco que el Tíbet tenga el mismo color que China. Formosa cuando dejó de ser portuguesa, quizá a principio de siglo, no sé. O sea, del siglo XX, quiero decir. Principios del siglo XX, imagino. O quizá después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, no tengo ni idea. Porque yo sé que era de China, ¿no? En plan, que el gobierno de Chiang Kai-shek como que se exilia ahí, y luego hay un bloqueo naval de Estados Unidos, y por eso se queda la República China de Taiwán. Ah, claro, pero estás hablando de Formosa. Pero Formosa es Taiwán, ¿no? O me estoy fumando yo en un porro. No lo sé. La política cañonero, ¿crees que estará tan rota como en el Victoria 2? ¿Cuál es la política cañonero? Mirad, está invadiendo Francia a Túnez. Me raya que se vea así el color de la... Me raya bastante que se vea así el mapa, tío. Cuando están conquistando. Igual luego es para bien, pero de primeras me raya mucho, tío. Francia se está enfrentando a Túnez y a los otomanos. Con los otomanos quiero jugar también. Nada que un bot no solucione effects. Y luego las líneas que hay por el mar tampoco me convencen, en plan, porque si tienen que ver esas líneas en el mapa en general. ¿Qué te aportan? Academia desbloqueada, te desbloquea la universidad, escuelas privadas, romanticismo, grados médicos y empiricismo. Creo que son rutas de suministros o de comercio, sí. A ver, si cuando se ven los mercados sí que se ven del mismo color los países. En plan, por ejemplo, Noruega y Suecia se estaban viendo del mismo color. Porque estaban ambos en el mercado sueco. Demasiado complejo el Victoria. Pero igual es más accesible de lo que pensamos, tío. ¿Van a ir a colonización? A ver, tengo ganas de ver cómo va avanzando la partida, porque al final del día vamos a ver cómo son 3 horas jugando con Japón del tirón, ¿sabéis? Nos debería dar algo de idea. Y luego, sobre todo, algo que me interesa mucho es saber si el juego se mantiene fresco conforme vas jugando, tío. Es algo que me genera mucho interés. Porque yo quiero
tener motivación para acabar la partida en 1936 y no forzarme a hacerlo, ¿sabéis? Yeah, but it's 31 million people in that country, so that means that only what, El mapa es más bonito cuando hacen 3% zoom sobre el people país. Ya. Yeah, and it seems like it's trending slightly down. So I think we can eat a consumption tax. Let's just not. A ver cómo es la guerra, que no he visto nada. A ver si hacen alguna guerra. Liquor, I think is good. Liquor, 'Cause it yeah. doesn't cost Aquí va a much meter more, and impuestos al licor. generally, sin taxes will be the most efficient in terms of authority to money because people will more readily accept taxing booze than, you know, taxing bread. Yeah, they don't actually need it to live, although it does help. Well, it dulls the pain, right? Bueno, dicen que han puesto una tasación a los licores, pues para ganar un poquito más dinero y no perder tanto. Y dicen también que la gente está más dispuesta a aceptar que le tasen los licores a que le tasen el pan. Oh no, and we can't import. O sea, que le metan impuestos, ¿no? Que le metan taxas. We need a tooling Taxes. Yes, let's build a tooling workshop. Let's put it here. Why not? Let's put it right at the top. Va a hacer una Yes, and we need fábrica de herramientas. There we go. Let's do that. Tienen universidades en cola Yeah, también, because- ¿eh? Oh no. And this is really the trap with isolationism, because you're also so used to playing, especially if you're just talking about importing a few tools or so on, you're very used to playing with a country that can trade. So it's like, okay, I have a small tool shortage. I'll import some tools, at least while I build up my own tooling industry, but Japan cannot do that. Vale, dice que como es un país aislacionista, Japón, no puedes comerciar con otros países. Y tú normalmente con un país vas a decir, vale, voy a empezar a modernizar mi país, necesito herramientas y las puedes importar. Pero como Japón es un país aislacionista, no puedes importar las herramientas y tienes que intentar hacerlas tú mismo. Lo cual obviamente es una dificultad para empezar a funcionar, ¿no? Tunisia is French. That's a little early, but you know. La guerra, sinceramente, es tan aburrida que cuando hicieron la partida con Países Bajos mientras conquistaban Borneo, It looked like they were not hacían otras cosas como si fuera automática. A ver, automática also es, the ¿no? bracket Gallipoli, I guess. Pero yo creo que igual un DLC de la guerra no vemos, pero igual vemos, yo que sé, que en los DLCs meten algún botón más con el que interactuar o alguna movida, ¿sabéis? Tú. Reino Unido ha perdido 300.000 hombres y China 1.015.150.000. Tú, es una locura de bajas, This is ¿eh? just what Britain would accept. Tú, escuchadme un momento. Right now if, ¿Tú cómo Reino Unido pierdes 300.000 personas en una guerra? but Qing is apparently being stubborn, so I think they're going to handle it. 300.000 personas. Me parece una putísima locura, tío. Lo de la guerra me parece una barra de carga. Así enseñan un campo más abierto y espero un rework a los 6 meses. Bueno, ya veremos si acaba siendo la guerra. Muy buenas, Pablito. ¿Cuánta gente tenía China en esa época? Pues muchos millones, imagino, pero aún así, ¿sabes? A ver, esperad. Vale, estos son como las decisiones o las cosas que están como en marcha. Tiene que establecer una universidad, el camino al liberalismo y la industria de ballenas, ¿no? Y luego hay otras cosas que pueden pasar, que son las leyes del trigo, creo, restauración honorable, que creo es algo exclusivo de Japón, el motor atmosférico, ramificarse, que es dar transporte ferroviario a nuestras industrias, industria de municiones, departamento de filosofía, la gran hambruna, crisis de pobreza, de granjas a factorías y urbanizar el shogunato japonés. Es una burrada. Hombre, ahí me dices que un país en esta época pierde 300.000 personas en una guerra. En plan, yo creo que se queda sin ejército el país, ¿no? Las cifras parece debido a que está enfocado a la Primera Guerra Mundial. No sé, me parece muy bestia que palme tanta peña, ¿no? 300.000 personas, Anything about treaty ports? Sure. Let's actually wait until Britain wins, and then we can talk about what, because I'm quite sure they're gonna get Hong Kong. And we Sí, can lo de Brunei lo vi. why they would want Hong Kong. Yeah, it's easier to show you than to tell. Reino Unido es una locura. So Bueno, ahí está treaty conquistando, There ¿eh? we go. There we go. Tratado de Right, paz. they actually Ha did conseguido todo lo que quería, creo. agree to a treaty. Oh So no, there yeah. we go. Yeah. They were smart and signed it. What? Oh my. ¿Qué? Agree to a treaty. Oh So no, there we yeah. go. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Tú qué me estás contando? Han conquistado
esta provincia es lo que ha decidido quedarse. Tío, pero esta provincia de aquí, que la IA haga eso ya lo arreglaron. Joder, me alegro, porque es horrendo, tío. Uf, qué putada que les haya pasado esto en directo entonces, ¿no? Muy buenas, Migu King. Borjo, tenía ganas de verlo, pero no puedo con un directo en horario laboral. ¿Lo subirás luego a YouTube? Sí, sí, esto lo resubiré luego a YouTube. They were smart and signed it. Oh my god. Yeah, let's ignore that. Let's look at this. Sí, sí, vamos a ignorar eso, sí, sí. Ah. Madre mía. So there we go. Here we have the Truce Se han hecho un tratado, That's the really un fun puerto thing about comercial de AI. estos. You smash one bug and you create another. Right, so Hong Kong is a treaty port. What this means is that Britain now owns a small piece of land here, and you know they can use it like a normal state. But the most significant thing about it is that they will no longer have to pay tariffs. They can no longer be affected by embargoes, and they no longer have to pay bureaucracy for trading with the Chinese market. Basically, but this does not go. Vale, lo que han conseguido al hacer un tratado comercial, perdón, un puerto comercial en territorio chino, es que tienen muchas más facilidades para interactuar comercialmente con el país. The Chinese get no advantages in the British market, and the British market get all of the advantages in the Chinese market. So, treaty ports are very, very powerful when you want to trade with someone and you don't want them to have any tools at their disposal to discourage you, basically. Yes, this means that Britain can essentially flood China with as much opium as it can possibly produce. Which is why they declared war, essentially. Yes. Because Britain starts with a lot of opium export routes to China, and once China bans those routes, the British AI will... The British have like a journal entry which the British AI will try to pursue to get a treaty port or otherwise make sure that... Hong Kong tiene 334.000 personas. Dios. So our iron mines now hopefully should actually be working. Y luego otra cosa que veo, tío, pues que a nivel de flavor, pues que no hay mucha cosa de momento, ¿no? En plan, no hemos visto que salga ningún evento que digamos, esto es algo de Japón. ¿Qué tal pinta el juego? Yo la verdad que pinta guay, tío. Pero que es un poco lo de siempre, quiero decir que va a haber DLCs, ¿sabéis? Infrastructure and trade centers, that's it. Okay. Yeah, the things that you have to subsidize anyway. Muy buenas, Chencho, ¿qué tal? Well, this isn't good. Okay. How's the petite bourgeoisie doing? Sí, hay expediciones. Tienen muy buena pinta, ¿eh? No, well. Right. Would anyone even potentially support could we get any... 3 años después de salir estará mejor que de base. Hombre, eso 100%. Pero igualmente, chicos, o sea, el juego tiene que convencer de lanzamiento. O sea, a mí sinceramente lo de no, es que dentro de 5 años estará mejor, comprároslo tal, pues no, tío. O sea, el juego tiene que valer de lanzamiento. Si no vale lanzamiento, pues tío. Luego obviamente lo pueden mejorar y tal, pero coño, tiene que estar bien de lanzamiento, ¿sabes? Problem is we'd have to get them out of the government because otherwise they're going to make the chance of passing agrarianism is going to be very remote. Yeah, that stall chance will be high. El problema, tío, es que estamos tan acostumbrados a que todos los juegos a día de hoy son juegos como servicio, son juegos que son una plataforma en la que te van a vender cosas, que ahora a día de hoy es aceptable que un juego sea una mierda de lanzamiento, porque ya lo parchearán o ya le meterán un DLC que lo arregle. Pero no, cabrón, hay que ser exigente, tío. Los juegos tienen que estar bien de lanzamiento, coño. Si no vale el lanzamiento, se viene un Imperator 2. What we're basically gonna have to do instead is make sure more things use tools. Oh, looks like we've got cotton gin. Yeah. A ver, yo daría por sentado que dentro de 10 años o algo así tendremos un Imperator Rome 2. Ojalá. No, traditionalism is honestly, it has a small advantage in that it reduces bureaucracy, population cost multiplier, but traditionalism basically represents countries. O sea, yo creo que en los próximos años vamos a ver el juego de estrategia de fantasía y el EU5, ¿no? This might be nice for some of the people in the country, especially since they get taxed less. But for the state, it is almost entirely. Ya el Warhammer 3 parece que está recuperando un poco, ¿no?
Vi los números que había tenido el juego cuando salió el DLC este de los Imperios Inmortales, o el DLC gratuito, como sea. Y ha sido una locura, lo del Warhammer 3. Pero vamos, que lo vi que era como una beta o algo así, o sea que imagino que lo irán tocando un poco. Un juego de Paradox ambientado en El Señor de los Anillos. Tío, tenía mucho hype porque Brandon Sanderson había dicho que estaba trabajando con una empresa de videojuegos para hacer un, no sé, como un juego, el universo o algo así. Y estaba yo con todo el hype de que fuera un juego de Paradox. Y anunciaron el juego no hace mucho. Y era una cosa como random del espacio exterior, tío. Fue un poco bajón. ¿Cuándo es la ParadoxCon? Ya ha sido, tío. Con que el juego de fantasía sea al menos la mitad de divertido que el Ambenar me conformo, ya ves. Pero es que fijaros que hasta los propios desarrolladores de Paradox hicieron como una partida multijugador al Ambenar, que está en YouTube. Y luego hay otros lanzamientos tochos en realidad que no tenemos muy en cuenta, pero el mod de Juego de Tronos del Crusader Kings 3, por ejemplo. Partidas multijugador de DU4 con creadores este año. Me hablaron si queríamos apuntarnos. El tema es que tendríamos que ir físicamente a Polonia. Creo que en noviembre. Tenemos que ir un fin de semana a un castillo en Polonia. El tema es que estamos pendientes de ver tema de precios y tal. Pero yo en principio creo que no lo haré, chicos. Wiz es el que hizo Stellaris, sí, Super Vindicator. Sí, mi booking. O sea, el tema es que yo me esperaba otra cosa, tío. Que igual está bien el juego, Polonia, noviembre, frío. Están cambiando los métodos de producción. Tío, es que no me acuerdo. Oh, tools are now quite expensive, but I think the tooling workshop is still yeah, it's still ramping up. Yeah, it's still hiring. Yeah, price of iron is still very low. Oh, a mining accident. That's unfortunate. Estoy mirando a ver qué fechas serán, tío. Si es en noviembre igual sí que podría ir, en verdad. Ah, es el 23... 20 y 23 de octubre. Hostia, eso es... Hostia, ni de coña, chaval. Esos días voy a estar viciando el Victoria 3 como un cerdo. O sea, es que ni de coña, chaval. A ver, tiene que ser una pasada, Tío, es que son 3 días de vicio, en presencial, es que eso tiene que estar muy pepino, en verdad, tío. Pero no sé cuánto va a costar eso. Yeah, I think it might be that our economic growth is like outpacing the... Oh, you know what is also? Qué mal que el EU4 sea en un castillo y la del Stellaris no sea en una estación espacial. Totalmente, El del Hoi 4 podría ser en un búnker tranquilamente. Castillo de Marienburgo, no me acuerdo cómo se llamaba el castillo. Castillo Mosna. M-O-S-Z-N-A. Mosna. ¿En qué año pasa la capital de Kioto a Tokio? Mucha gente no sabe que Kioto y Tokio son las mismas sílabas cambiadas de orden. Oh no. Why don't they like it? Let's find out. Is there anything the Shogun would like? ¿Estás diciendo que el EU4 está genial? Oh. Wow. That's...
No, no, si yo mi argumento, Harry, es que para mí el Victoria 3 No, we did not. sí o sí tiene que estar bien de lanzamiento. Que a mí no me vale lo de que tenemos que esperar 9 años para que sea un juegarraco, ¿no, tío? En plan, el juego tiene que estar bien de lanzamiento. Si yo mi pensamiento es ese. Noviembre es de God of War. Tío, el trailer del God of War es una locura, ¿eh? Casi está tan guapo el trailer del nuevo God of War que sacaron el otro día que casi preferiría no haberlo visto, quizá, ¿eh? Es que está muy pepino ese tráiler, tío. Casi preferiría no haberlo visto porque igual son spoilers de cositas. Cuando tira el Atreus la flecha al sol y se abre el cielo. En plan, reventaba la mesa. Bueno, madre mía. Qué locura, tú. Lo que pasa que no sé si sale solo para la Play 5, tío. Porque la Play 4 con el God of War, el 1 sufría, perdón, el 1, el God of War a secas sufría. Son diferentes ciudades que tú estás al norte y Tokio al sur. Ya, sí lo sé. Solo sé. Esto va bien intergeneracional. Mola. Tío, me parece de coña que no sé hace cuánto salió la Play 5 y es imposible hacerse con una todavía. O sea que igual la Play 5 salió en 2020 o algo así, tío. Y uno no se puede hacer con una Play. Y dentro de 2 años a PC. El God of War 1 tiene que ser una locura en PC. Lo que pasa es que lo juego ya tanto, tío, que no me lo he comprado. Que eso me da un poco de rabia, tío, últimamente hay tantas exclusivas de estas temporales. Y pasa con un mazo de juegos de Nintendo y de JRPGs que me molan y tal. Que es como te lo sacan en la Switch, te lo sacan en la Play y luego al año, a los 2 años te lo sacan en PC. Y cuando llega a PC es en la Epic Store. Y tú estás en plan, tío, me suda la polla la Epic Store, no quiero comprarlo ahí. Y es como otro año hasta que sale en Steam. Y te cagas en todo, tío. Estoy esperando el lanzamiento, Pablo. Hostia, la partida con 2 Sicilias también puede estar guapo. Persia. Persia era un país tochísimo en el Victoria 2, ¿eh? No, hoy tengo día libre, chicos. Partida sin fin. No veo por qué no. Me dijeron que en noviembre, Harry. A ver qué tal. Yes, we absolutely do. Yeah, that'll make our universities more effective, and it will also mean that our academics are more politically powerful, which is exactly what we want. Es festivo en México y en mi casa también. Nah, pero fuera coñas, chicos, en plan... Agradezco un montón librar un día de vez en cuando. Es que en mi trabajo se curran 6 días a la semana, chicos. Y libras un día random. ¿Nos marcamos 12 horas de directo? A ver, siendo honestos... Siendo honestos, a ver, voy a ver el calendario. Si bien extensible. O sea, el tema sobre todo... Hostia, ¿quién está invadiendo a Portugal? A una revuelta de aristócratas. Ok. Migu King. Fnatic se va a hacer un 12-0 en el play-in. ¿Sabes? Bueno, es que no sé si es ida y vuelta o es solo de una ronda. Creo que es solo de una ronda. El play-in. Pero se va a hacer un 12-0 Fnatic. Escúchame, Migu King. Te lo digo ya, guarda clip. Guarda clip. Migu King. Fnatic va a pasar a cuartos este año. Guarda clip. Va a palmar en cuartos contra Tijuana o alguno de estos, pero va a pasar a cuartos.
Oh, it's because the employment is bouncing around. Yeah. Tío, yo igual me compro una gráfica. No, pero es que no puedo, chicos. No puedo hacer compras de estas. Tengo que sacarme el carnet de los cojones, que me da mucha pereza. El carnet de conducir. Y me tengo que poner un diente, chicos. Que es una puta pasta. And we can also activate it on all our sawmills to help with our wood shortage. Yes, you're right. Let's do that. Okay. No sé, chicos. No sé hasta qué hora estaré en directo. En plan... Ya veremos cómo evoluciona la tarde. Right here and Let's give them all saws. Es que tengo la posibilidad de salir. hopefully generate a lot more Y no sé si quiero salir, porque salí ayer. There we go. That's much better. In the monthly Y ayer llegué con una casa like que right digo, now, madre de we're Dios. busy talking and looking at chat and so on, but as you've probably noticed, you get a little concise report. El euro se va barranca abajo. which is- Oh, there it is. Necesitas ese diente. Yeah, Hombre, es coal's bueno much more tenerlo, expensive, ¿no? Iron is really expensive. Oil is slightly cheaper somehow. O sea, el Yeah, tema es que me dijo la dentista que si no me lo ponía podían ser problemas a largo plazo. Porque luego como que los dientes se te pueden redistribuir en la boca si no te has puesto un diente. Luego puede que te tengan que quitar alguno más o movértelos y es una putada. Will Mount Fuji ever En plan, no es algo que quiera hacer yo por pasión, vamos. smoking very Pero ominously hay for que quite cuidarse some por time? lo visto. Oh no. Mount Fuji? Escúchame. I Cloud9 definitely have volcanic y Eddie G se lo pasan por la piedra. can be a target for that, but it's a thing that is in the Los de Fnatic. O sea, hola. So, this devout man, what's his Lo cual significaría que An abolitionist. Fnatic, de haber estado bien, el año pasado habrían ganado el mundial, porque el año pasado lo ganó Well, Eddie you know G what? y son el mismo We equipo. don't care about this affair. Go ahead and keep having affairs. ¿Es mula el juicio? Creo que sí. You can even have affairs with Surf. Claro, o sea, porque yo la movida que tenía con las muelas era que o me pongo una o me quitan las otras tres. Can you increase ¿Sabéis? oil consumption La movida es and esa. use less wood for heating? Entonces, es como, tío, prefiero ponerme una, There ¿sabes? is no direct way to do that right now. You can encourage it by basically having more oil in the market. Sácate todas. ¿No? But Si right puedo now, there's no sufrir, prefiero no a lot sufrir. of like alternatives, and oil is only available in small quantities. at the Si saben los moment. requisitos, creo que están en Steam. It seems like we could definitely use more tools now, actually. Yes. Yeah, that's, Also- that makes more. because the tools Sirven para are que se te all apilen los right. dientes. Ah, es un tema que me parece muy desagradable, tío. Es de las cosas que más hasta los cojones estoy en mi vida, es del puto dentista y de los dientes y de la madre que los parió, tío. Go ahead and improve that. En plan, cosa más desagradable que porque la evolución genética del ser humano esté mal, el tema de la boca, eso es una mierda, tío. En plan, no tiene ningún sentido. Oh. I don't know if it's Oh, right. We're talking Oh, about so the price we- report, and I was right. covering it up. Oh dear. Can we move us to the other side of the screen or something? Te debes sacar las dos en un lado y otro día te sacas las otras dos. El tema, tío, es que tengo que currar 6 días a la semana. You go. No puedo pedir bajas. O sea, podría hacerlo, pero prefiero no hacerlo, ¿sabes? Y trabajo de cara al público, entonces necesito hablar. Necesito poder utilizar la boca. Entonces estoy esperando a ver si nos paran en noviembre. Y en noviembre hacerme todas las movidas. Mines. Do we have coal? Do we have coal? We don't. I don't Do think we we're have any producing potential yet. for coal? We absolutely have potential for coal. Yes, we have that potential. Puedes comer de un lado, ya. Yeah, huge A ver, yo amount. cuando me sacaron una muela estuve comiendo rollo purés, caldos, Gonna be needed. helado comía bastante. Yes. I think we have Durante some unos días hasta que documents se me for cerró our la, as well. la herida, tío. Let's see. Oh, we could use. Que es que encima no tuve mejor idea al día siguiente de que me sacaron la muela que echarme una partida al LOL con unos colegas. Hubo un momento que me empecé a reír mazo y se me abrieron los puntos, empecé a sangrar como un cerdo por la boca, en plan no tenía ningún tipo de sentido. Me empecé a sentir que me desvanecía. Fui a la cocina, chavales, cogí una servilleta de papel, la mega doblé, me lo encajé en el hueco de la muela y en el diente Cool. y estuve literalmente tumbado en la cama 2 días sin salir. And then Con eso ahí like, puesto. with textile mills can Y probably se cerró la herida y todo de puta madre. Pero no lo hagáis eso vosotros si os pasa. Already making it, and it's cheap. Now we're finding out what's actually really nice about Japan. It's Yeah. because this is one of the issues you can have as a European power if you don't have colonies. Is there's quite a Tío, few Migu King, transportation goods o sea, buy and veo que build confías yourself muy poco en that you Europa, have to import or grab No me están from gustando abroad, tus whereas comentarios. We just have it.
So we are really good for building up a consumer industry. Moraleja, no te rías con amigos. No te rías con amigos. Another advantage of die workshops is that it allows Al día us to siguiente force sacarte una switch our muela. production methods Now to we get privately owned, capitalists. and we have capitalists. Yes. He visto los dos directos y no sé cómo funciona la guerra. That hopefully will A make ver, tú the, tienes industrialists tus tropas slightly que more pueden powerful. consistir en I don't think irregulares. it's gonna be enough, Voy a bajar un poco el especially volumen de not esta gente. professionalism being one of the problems is we just Tú tienes tus tropas que pueden consistir en regulares o irregulares. right now. Y pueden estar movilizados o sin movilizar. Entonces tú los movilizas y los mandas a un frente. 50% from Con un sea, general, tus 25% tropas pues tienen que tener una composición, etcétera, etcétera. Y los mandas a un frente. Entonces, si el enemigo está defendiendo ese frente, hay una batalla. Y quien la tenga más grande Here's a question. o mejor tecnología en la batalla acabará ganando la batalla. Y eventualmente pues la guerra. Oh, The samurai wouldn't do yes, this. because I was thinking the samurai will not, rather the shogunate. is ¿Eres gonna Meyader? the lead, No, tío, pero me gusta, I think. Yeah, exactly. ¿sabes? So, Ver los mundiales con alguna motivación. models where you En don't plan, consider y ese hombre que hace metido en una olla, tío. Precisely, yeah, they El would actually Yenari force Tokugawa que hace I metido en una don't olla, think tío. it's the way that we Bueno, do lo que digo, That would be interesting for, ver los mundiales sabiendo que vamos a palmar o con mentalidad de somos una mierda, pues no me motiva nada, para eso no los veo. Y más que los vamos a tener que ver de noche. En plan, han sido los horarios del mundial y empiezan creo que a las 10 de la noche los partidos Yeah, in fact, the y la US final empieza a la 1 de la mañana. Yep. Hostia, Estados Unidos. reforming to a professional army if it wants to have a more aggressive colonial empire. Well, no, they can still be aggressive. It's just that they have to raise a lot of conscripts, which make their wars very expensive. Unless they No, ¿cómo vas a poder hacer una Yeah, conquista it mundial takes sin quite a guerras, while tío? to mobilize conscripts as well, especially with large numbers of them. I think we need to appease the crowd a little bit. We get a lot of requests to see the journal. Journal. Mhm. Okay, sure. What do we have in here? So we can expand the whaling industry. Quiero ver las decisiones, become tío. more liberal, or we can look at Esas son como misiones que tenemos, como I think we're objetivos. very far away from completing this one. What about the path to liberalism? Because Vale, that's- unir el shogunato de Japón. It does sound crazy. Let's. No me he fijado bien qué pedía. I think it's also the whaling industry is very Japanese. It is, isn't it? And I don't think it would be very difficult to complete No. it. Although we would have to ensure that the whaling industries are profitable. And that might be a Tiriri. little Está sonando la música del Victoria 2, Yeah, chicos. profit because meat is fairly expensive. Tiriri, ti, tiri, ti, tiriri, ti, ti. Espero que sí, Super Vindicator, tío. Espero que podamos cambiar el modo mosaico ese, que a mí no me mola mucho, la verdad. Part of the problem is the Llámame clásico. hard. Yes, yeah. So we're gonna have to improve our clipper industries. Let's put that one on the back burner, but let's try and do it. Una pena que no haya misiones como en el EU4. Tío, pues mucha gente no quiere que haya misiones, ni focos, ni nada, ¿sabes? ¿De qué es lo que hablas? ¿De G2? Bueno, de Europa en general en el Mundial, ¿sabes? O incluso los equipos americanos. They could be cheaper. Let's have one more over there. Tell you what, why don't we put the iron mines and the two Tío, pero hay un equipo del play-in, en plan, uno de los grupos del play-in no tiene ningún sentido. Está en plan Royal, Mad Lions, I think Because now DRX, y luego como dos equipos random. Digo, ese equipo no tiene ningún sentido, tío. Thankfully, it was a petty Yeah, business, the general we don't like. ¿Os gustan las misiones del I EU4? do like the, A ver, también han ido a mejor con los últimos años, Can we yo check creo. other options for generals right now? We might even have someone from like the armed forces or something. ¿Cómo es yeah, España-Qatar? we have one from Because we Samurai. want to boost the samurai. ¿Viste mensajes sobre la guerra en Qatar? Let's promote him a little. Do we need to implement him twice, or is just once enough? Let's promote them twice and give them half the army each. Right, there we go. Mínimo a cuartos. And this will also A be ver, no lo sé, we're tío. going to fight Es que luego como because vienen el resto de we're not equipos. we're not, like, Es que luego, sinceramente, chicos, cuando luego se quedan las semifinales, que no hay ningún equipo occidental, es como, tío, qué motivación tiene verlo, ¿sabes? Down the Meiji Restoration path. Es que un partido EDG Damwon me suda la polla, por ejemplo, ¿sabes? But for now, they're useful. Yes, They're useful idiots. they are useful idiots. ¿Cómo llevas vivir en Sevilla? Qué cabrón. I see here in the chat that it's not only me hearing those Discord notifications. Yeah, cool. Yeah, so apologies. Me gustan las misiones, pero muchas me parecen muy meh y faltan cosas más locas como en el Ambenar. So we have Yao. El problema es que con las misiones que haces, tío, haces caminos históricos, haces caminos ahistóricos, it leads luego es como, So we could been es como una forma de progreso un poco artificial, ¿no?
Our success on that. En plan, forma Escandinavia, la formas y es como haces clic en un botón Yes. Well, at least y not yo the qué bad sé, is probably No, fine, we but it's might. gonna be a slow As process. long, yo qué well, sé, tienes we más may moral go durante el about resto de la it partida right por la away, cara, ¿sabes? No sé. But, you know, let's hope. And Pero bueno, también es que venimos de que el EU4 es como un juego muy artificial y creo que quieren ir a que las cosas sean un poco más Peasants might help us out here. Right. naturales, no sé. Oh, the samurai could get quite annoyed, but that is a pretty well, good boost. what? But aren't the samurai very happy because we're changing? Vale, esto está muy guapo. right now? Esto me encanta. Esto que acaba de pasar, chicos. En plan, están aprobando como una ley nueva y necesitan ganar apoyo. Vale. Entonces salta un evento cada cierto tiempo, como en el Crusader Kings 3 que se va llenando, por ejemplo, la barra de intriga. Y cuando se llena salta un evento con algo que va a suceder, pues lo mismo, ¿no? Entonces se acercan como los miembros de la oposición y tienes que decidir si darle... En este caso creo que tenían que darle algo a los samuráis para que les apoyasen, como un 15%. En plan, me parece chulo esto. Yes, let's have a look. Yeah, they're very loyal. I think They're, it's fine. they will deal with it. Pues Neuro, yo creo que solo quedan 2 DLCs de Flavor, sinceramente, antes de que terminen el juego, pero no lo sé. No creo ya que haya ninguna mecánica nueva ni nada en el EU4. Cool. Oh, we're not building anything. No lo sé. Construction has not Que supongo que el año que viene saldrán los 2 últimos DLCs del EU4 Yeah, they have y ahí se quedará el juego. probably make it unprofitable. Imagino, ¿no? So, What do we let's. need to build? Yeah, what do we want to build here? I think there's a lot of things. 6 Flavor Pack. Yeah, Quedan let's 2, yo creo. well, Queda Oriente Medio y Sudamérica y no sé dónde más podrías meter otro. Y lo de Sudamérica es raro porque en teoría el DLC de Sudamérica Right now, es el dorado. I also think we Entonces, en mi opinión, incluso creo que lo correcto sería de alguna manera mejorar el dorado de forma retroactiva one more. an expansion or two. en vez de vender un DLC nuevo, pero imagino que Two, I think, in the entire. no va a pasar eso. We could also get some leaded glass if we had a little lead mine. So, Oh, yes, yes, we could. La India igual debería tener cierto cariño, pero vamos, que yo creo que el siguiente va a ser el de... where is our main? El de Oriente Medio. Es que Oriente Medio, pensadlo, chicos. En plan, Albania. Albania no sé si tiene algo ahora que lo pienso, pero bueno, imaginad, ¿vale? Albania, Valaquia, Moldavia, todos estos. El Imperio Otomano, Bizancio. The mining industry thing. Los menores de Anatolia, Karazán, Karaman, todo esto. Luego las ovejas, que son Akoyunlu y Karakoyunlu. La zona de Asia, los mamelucos. Toda Arabia. En plan, ese DLC puede ser una locura, ¿eh? We're starting to get a little budding private economy here. It's still a baby. Albania, Oriente Medio. Digo por un poco la región, ¿sabéis? First rise of Japanese capitalism. We get some widespread concern in the chat about the slightly decreasing population of Japan. Do you have an explanation to why? Flavor para las colonias una vez libres. It's pretty flat. Ya, y hay bastante espacio también de DLC. Ya, eso tienes razón, ¿eh, Fernandux, tío? Yeah. En plan, que hubiera como árboles de misiones para los virreinatos, para Brasil y tal. Eso estaría guapo, en verdad. Y creo que es una parte del juego que no se ha expandido nada, ¿no? And then really kicked off. En plan, yo creo que jamás, de hecho, he jugado con ningún virreinato ni nada. Porque nunca han tenido nada, ¿no? Realmente. O sea, nunca hemos tenido la motivación de, venga, vamos a empezar en 1700... Vamos a jugar con Nueva España y independizarnos, etcétera, etcétera, ¿sabéis? Tribus del norte y del oeste de China. Buenas, Extrex. Los incas tienen un árbol de misiones propio, concretamente 3 misiones. Joder. Ahí está, No, pero los aztecas sí que están, Alberto. De hecho, tienen mecánicas propias y tal. Es que América en general es una zona que a mí me parece un poco desagradable de jugar en el EU4, ¿eh? Let's do that. Let's put some effort into social techs after this, because I think right now we're doing good on expanding our economy, but we're starting to fall behind on the social side of things. Yes, I think we are. Oh, and our number of radicals actually decreasing, I think, as a result of growing the economy. Let's hover over the number inside and see the reasons. So we can see that a lot of people, well, Okay, people so are dying. it's mostly just... Pero Brasil tiene misiones. ¿Qué misiones tiene Brasil? So excellent. yes, see, population decline is a good
thing. I mean, the population decline is small. This is just a natural thing. It's like, if you had a bunch of people who became radical, and there's not continuing to grow, then eventually all of those people will die off. Because, you know, people die of old age. Here's facts you learn on Victoria Streams. This is an educational program. En MVP América gana mucho, buenos nodos comerciales y defensivamente está genial. ¿Quién se quiere meter ahí a jugar, tío? No sé. Sí, pues parece que los samuráis son el ejército en este juego. O sea, en este país. Oh no. Both of these options are pretty negative. Losing 5% bureaucracy. Crea la bandera del Shogunato, ya. Pues pienso que va a estar más guapa, tío, pero Migu King, yo soy sincero y en realidad creo que puede dar un poco igual. O sea, quiero decir, imagínate que entran, que vale, entran Koi, Heretics y K-Corp, pero tienen equipos de mierda, ¿sabes? En plan, te la van a sudar esos partidos igualmente. Y más si no hay co-streaming ni nada, en plan, es que te va a dar absolutamente igual esos partidos. Okay, I think we need to abandon our efforts to pass professional, or let's see if we can succeed. But there is a good chance this is gonna go down to 0. Yes. And if we go down to 0, but here's the advantage. Es que, tío, o sea, ¿a quién cambias de rogue ahora mismo? Acaban literalmente de ganar la ley, ¿sabes? Porque yo estoy seguro de que Ibai, si es por él, se montaría un equipo rollo con el Joya, con Reckless, ¿sabéis? Un equipo de nombres grandes y que ojalá luego saliera bien y tal. Pero, tío, en plan, ahora literalmente Rogue es el mejor equipo de Europa, ¿sabes? No, really. Falta Hiroitis su triple papá. It's actually gonna, yeah, it's actually gonna absolutely cause a civil war. Reckless sigue jugando, sí, tío. People have strong opinions on slavery for some reason. Tío, vale, Migu King, Fnatic lleva pasando sin ganar nada desde 2018, pero no han tenido ningún año malo, ¿sabes? De hecho, al contrario que G2 fueron al Mundial el año pasado. Aunque mejor no hablar mucho de la actuación del Fnatic en el Mundial del año pasado, la verdad. Ah, el rework a Rusia, eso es cierto, ¿eh? Esa es otra cosa que falta del EU4, que rehagan un poco la zona de Moscovia y tal. Bueno, pues de momento, chicos, el gameplay se resumiría en hacer edificios, ¿no? Whenever Soul gets expensive, we're just gonna want to press the button anyway. So, yeah. Are we not gonna have any dealings with Britain still? Because I'm waiting here to LARP some British. Y yo me pregunto, la guerra de King, o sea, la región esta de China que tiene el Reino Unido, que tiene Inglaterra, ¿se va a independizar o algo? Porque debería, ¿no? Porque esa, o sea, en el EU4 tú haces esto, conquistas este territorio así, bueno, aparte que no se podría directamente, esto a estas alturas ya se habría independizado. Fnatic no gana nada desde que se marchó Caps. No, títulos no ha ganado ninguno desde el 2018. I'm guessing they will not accept the defensive pact or something like that. We unfortunately can't do a trade agreement. Yeah, so now when you're dealing with the Brits, then I do this like, then you need to eat off-brand Jaffa cakes, like in true British fashion. So one way that we could encourage, well, one way that is theoretically possible to make Britain like us more. Este directo es menos emocionante que el de Países Bajos. Solo se centra en el mejor del país. Solo pasa algo interesante ya por el final. Vale. A ver, lo que ha comentado alguien es que esto que ha pasado de que el Reino Unido se coja una provincia random ya no lo hace la IA por lo visto. Entonces este tipo de cosas no las deberíamos ver cuando juguemos nosotros al juego. Rusia tiene el norte de Dinamarca, no me he fijado. Ahora cuando giren un poco lo vemos. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Se ha hecho Prusia con Dinamarca, tiene pinta, ¿eh?
But what about Russia? What does Russia think of us? Let's see. Russia. They They're are, cautious. yeah, they're a little more neutral about us. Relations are good, but they don't particularly like us from a diplomatic point of view. Here's a crazy idea. Yep. Could we bankroll Britain? Bankroll Britain as Japan. Well, El that is a motor crazy idea, I'll give you that. aerosférico. There's some interesting development in Denmark. El tío de there, so- papel de China. Lo estábamos hablando antes que Oh, al no. parecer debe empezar siendo Yep, parte that de is the China ideal o algo. Ah. Prussia, I think you're. Prusia ha conquistado Dinamarca entera, ¿eh? I You should probably disagree. have taken Schleswig-Holstein and not. I No. see. The annexation of Denmark should be the top priority for any nation. But yeah, we cannot start bankrolling We don't because have to- we haven't invented banks. But hold on. You can't bankroll someone without a bank. That is true. But the cost. So That would be expensive. it would be expensive. But if you look at what it does down there. Oh, we could get an obligation. Right. we could Empezar con bribe ella. Ah, pues no lo sé. Basically, Britain. We could bribe Britain in the hopes that. Chicos, de todos modos, respecto a lo del LOL, ¿vale? Ya por cerrar un poco el tema. Yeah. So Si hubiera más torneos al año. If they have an interest. They have an interest, which- Ya no digo torneos internacionales, que ojalá, pero que hubiera más torneos en general, ¿sabes? Que se pudieran apuntar los equipos y tal, como pasa en el CSGO, por ejemplo. Veríamos a más equipos hacer cosas épicas, veríamos distintos ganadores de torneos, etcétera. El problema es que, tío, dura muchísimo, muchísimo la temporada del LoL. Dura como 10 meses, un año del LoL. Y hay como 3 títulos a los que puedas acceder, entre comillas. 4. I'm just saying it's an idea. It is an idea, I will give you that. It's bold and innovative. Just not good. Alright. Alright, we've got those lead mines going up now. I think that means that we should probably switch our production methods in glass manufacturers. I do have another idea. ¿Qué tal, Made in Italy? Tío, ¿pero ha salido ya el DLC de Toxoides? No, ¿no? And then beating up China for war operations. Pide una copia del juego. No puedo comentar nada todavía, chicos. Do they still have their terrible opium modifier? They have the ban, they have... no, It's gone, but here's the thing. Not right now, because our army is also awful. But Te lo let's estás start spoileando with entero. some- we have some priorities. Tío, me ha pedido mucha gente. But let's start actually modernizing our army. Yeah, that's probably a good idea. I think that should also increase the power of the... Tío, literalmente me ha pedido mucha gente que veamos este directo. De todos modos, lo que os digo. If we're going to do that, then we might as well switch a line infantry as well. Absolutely. Tampoco estoy viendo nada que sea muy único de Japón, ¿sabéis? And start De momento. modernizing our army. We do that right now. In fact, we're already getting tech spread for it. Cool. Puto Migukin, tío. That would also, yeah, that would give us line infantry in both barracks and conscription centers. And we have gunsmithing, so we should be an artillery. So let's build up some military industries in the meanwhile. Yes, let's build it. Let's build it in the capital. Why not? How are we doing for infrastructure? We're fine. Arms and destroyers. There we go. Yes. Espero que sí, Neuro, tío. Ojalá varios días antes, tío, pero espero que sí. Oh, it's not good. Oh, we must okay. have stalled. Yeah, I think we stalled. by Yeah, too we long. gotta know. Me vi el directo y la verdad no vi nada Japón full. Ya nada que sea como auténtico de Japón. Hemos visto como una decisión antes. We're not gonna succeed. Let's have a look at colonization though. Yes. Because that might actually work this time. Right, so we could do resettlement or we could do exploitation. Exploitation has more support. Exploitation would radicalize the peasants though. Yeah, but they're not strong enough to cause a civil war on their In own. fact, both of them would, so, you know, whatever. Screw it. Let's hope they're not strong enough to cause a civil war on their own. When does a peasant revolt ever disrupted a nation? Lo de las ramas de la tecnología está muy guapo. I can't think of a Estoy de acuerdo contigo, Made in Italy, tío. We're having a bureaucratic shortfall. Are we expanding an institution? Oh yes, of course we are, because we're enacting the law. But yeah, so the thing with beating up China for money is we're really gonna have to focus on a small and very efficient army. Because if we mobilize the entire army of Japan, that's going to cost way more than we will ever get of war operations. So we'll really need a good army for it. We will need to be able to easily... Pero están intentando colonizar el norte, ¿no? So the thing with war operations is, in order for that war goal to progress... Buena pregunta, Super Vindicator, no lo sé. Yo diría we que can no, basically ¿no? land an expeditionary force in
Taiwan and just go, hey, give us money or we won't leave Taiwan. Yeah, exactly. Like the strategy. A ver, yo entiendo que hay productos que hay en regiones, States and then o sea que- issue a defensive strategy to hold it until they surrender. o sea, que no todos los productos están en todas las regiones. En plan, tendrás que invadir China por algún motivo y ese tipo de cosas. Yeah. Habrá países que no tendrán carbón y tendrán una putada por eso, ¿sabes? What's their maximum? 58, right? Yeah. They're at their maximum. So the reason that this Sí, can actually Neuro, happen tienes razón. is Que hay como arte promocional de there's Japón political movement en, political affairs. en lo de los They DLCs y don't tal. have enough radical Probablemente tenga que ver algo, on alguno de los DLCs con eso. This can change, but right now, if we just manage to pass the law before this movement grows in strength, we should be able to not have a civil war. That's all. Y eso explicaría que Japón no tenga ningún logro ni nada de lanzamiento. Which one it was? Empiricism. Empiricism. When Right. we We're want more education. education. Yes. That sounds like it probably went down well in Bueno, ya vale de comer. history, that phrase, like the peasants are not strong enough to revolt. Well, they're not radical enough to revolt Yes. yet. They're pretty radical though. But they are gonna get more radical because pops in a movement that is like an active movement that isn't getting their demands fulfilled actively grow more radical. So the revolution will grow in strength over time. So we're basically rolling the dice that we will be able to pass this law. Venezuela, Nueva Granada, Perú, revolution gets Bolivia. too strong, and then also let things cool off a while. Our success chances. ¿Viste algo de los anuncios de Ubi? No, it's not. Like this might also fail. Anunciaron como mazo de Assassin's Creed, ¿no? Anunciaron como 5 o 6 Assassin's Creed, ¿no? You know, En plan, anunciaron uno en Arabia. just like, oh, I'm gonna pass this law. Perdón, anunciaron uno en Bagdad, ¿no? You're gonna Que have es to el pass de este año, creo, el nuevo. Sometimes it's a sure thing. Very often, Eh, especially when you're trying to reform. otro DLC del Valhalla. You're gonna have to roll the dice. Anunciaron uno en Japón, otro en China. Support for it. Oh, hey, our industrialism. Yeah, they're finally not marginalized. Otro que parece que va a tener que ver con los mayas o algo así. Yes, we Can can. we stop? Pueden estar promoting guapos, peasants? Oh, right. Or are we still? No, 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 we don't. okay, We did we won't. not. Y esa es otra. ¿Por qué no se explota más a nivel de videojuegos, pelis y tal, la época de los mayas, de los aztecas, todo eso, tío? Me parece que está guapísimo que hubiera algún videojuego en esa But we época, are tío. starting to get some capitalists in this. Y podría ser super gore y tal, y luego visualmente podría ser un pepino, tío. I think. En plan, como que eso no se explota nada, tío. We probably do. I mean, we have plenty of Yeah, authority this there. is. the No me one fío nada de lo que haga that- Ubisoft. Yo hace que no juego un juego de Ubisoft, tío. It does. So does censorship. O sea, probablemente el último Assassin's Creed que jugué fue el Revelations y ni me lo acabé. Porque ya estaba hasta los cojones, tío. De jugar, eran iguales todos los juegos. Jugué al Revelations y luego un fin de semana en casa con unos colegas. Un colega se pilló uno que se llama Immortal Phoenix Rising y nos metimos en la viciada padre como en 4 días nos lo pasamos, tío. Que no hacíamos otra cosa que jugar ese juego. Pero es que todos los juegos de Ubisoft son iguales, tío. En plan, es un mundo abierto, tienes tu puto dron con el que exploras el mundo, te marcas las cosas y luego las recoges. Yeah, I think so. Tienes varias zonas, te las pasas y luego está la zona final con el jefe y tal y se acaba la historia. Y son todos los juegos iguales, tío. Yeah, I mean, it's only relatively unprofitable. Yeah, this is fine. This is a perfectly respectable balance. Revelations es God. No sé si se llamaba Revelations. O sea, yo jugué al 1. Es que yo jugué al 1, me saqué todos los logros. Esto en la Xbox, ¿vale? Al 2 me saqué todos los logros. Al Brotherhood, que para mí el Brotherhood fue Dios ese juego. En plan, yo venía muy viciado del 2. Y el Brotherhood para mí, tío, para mí era lo mejor que había hecho la saga Assassin's Creed jamás. What is that notification next to Y luego sacaron el que yo digo que creo que es el Revelations. Y ahí ya me quedé, tío. O sea, ya fue como jugar 10 horas al juego o algo así. Dije, estoy hasta los cojones de hacer lo mismo una y otra vez. En plan, ya he jugado este juego, ¿sabes? Yeah, If that passes. we're going to end up with El a. Revelations es el tercero de la saga, de hecho. Claro, yo al 3 ya no llegué a jugar. Yeah. So, Y me quedé ahí, chicos. Pero es que más me acuerdo, tío. O sea, mis primeros juegos de la Xbox fueron el Dragon Age Origins y el Assassin's Creed 2. No, they're Y just tío, to complain about. esos dos juegos para mí es que fueron la polla, tío. En plan, o sea, yo no había tenido la... O sea, como que pillé la generación ya muy al We don't final, actually creo. bring any colonies. Bueno, no, porque luego sean los Halo y tal. Pero madre el vicio que me metí a esos dos juegos, tío. Y para mí esos dos juegos No, son it didn't Cristo, reduce the chance. It just reduces the time. It Oh, just well, made that's it like take longer. La parte de Venecia del 2.
No se explota esas épocas porque no dan dinero, porque a los mexicanos, que sería como el mercado al que irían, les gusta sentirse más mexicanos que como mayas. Tío, pero me acuerdo que hubo una época que se estuvo rumoreando que el siguiente juego de From Software iba a ser estilo rollo Dark Souls y tal, pero como con los aztecas. Y digo, tío, la idea es está súper guapa la idea, tío. Pero me molaría un montonazo. Me pasó lo mismo con los Far Cry. Yo Far Cry el único que he jugado ha sido al 2. Y me molaba bastante. Pero también pasa un poco lo mismo, tío. Que ibas a cualquier sitio y eran siempre los mismos enemigos, las mismas mecánicas todo el rato, acabé un poco hasta las narices. En plan, no me lo llega a pasar ni nada. Pero me acuerdo que me lo pillé rollo por 5 euros en el game o algo así, le metí caña, pero no me moló mucho. Pero lo que digo de todos los juegos de Ubisoft son iguales, macho. En plan, me canso un poco, ¿sabes? Por eso me alegra un poco que leí que el nuevo Assassin's Creed iba a ser como más pequeñito. ¿Por qué no hacen, tío? ¿Por qué no se marcan algo en plan Sony, tío? Con la saga Assassin's Creed. En plan, que hagan un juego estilo First Party de Sony, ¿sabéis? Que Sony hace pepinazos. En plan, los de Last of Us, los God of War. ¿Por qué no hacen algo así con un Assassin's Creed? Un Assassin's Creed que sea rollo full historia y que sea un pepinazo, tío. En plan, que esté todo guapo, ¿sabéis? Sería la polla, tío, imagínate. El último Far Cry que vi fue el Primal en primitivo. La historia de los Assassin's Creed es un coñazo ya. Es que, tío, como que lo guapo de los Assassin's Creed en verdad era ver que estabas metido en las conspiraciones, en los asesinatos y como alterando como que en el fondo en la historia estaban ahí y tal. Pero yo creo que la putada un poco que tenían los Assassin's Creed es que, claro, tú al final tienes que ser un tío súper importante y tal, y lo one-shoteas, ¿no? Que es normal, en plan, lo matas de una, porque coño, es un asesinato de una persona normal. Y tío, eso estaba guapo también, pero como que ahora lo que quieren es que le tengas que pegar esponjas de balas, ¿no? Durante horas. Murió Desmond y la historia se fue a tomar por culo. Ya, tío, me intenté hace mucho tiempo, o sea, esto antes de que esto cuando salió el Origins. Me empecé a ver un vídeo como que resumían la historia de Assassin's Creed y tal, y era una fumada. En plan, literalmente no me acuerdo de nada. Y ahora debe ser mucho más locura, porque creo que hay libros, hay cómics, hay juegos de móvil, creo que la peli es canon también. O no, no lo sé, la peli esta que se ve que es en España, que se ve que es un truñaco, no la he visto. Y no sé qué más hay, tío, pero en plan que es una locura seguir el lore. Y creo luego como que han retconeado cosas del pasado. El Origins tampoco como que cuenta muchas cosas. Luego, por ejemplo, el nuevo que han anunciado, que es el Mirage. Creo que el protagonista es el del Valhalla cuando era crío o algo así, he leído, tío. Y digo, en plan, ¿qué cojones? Sony se centra en mejorar su marca y la imagen con esos juegos muy pulidos, y Ubisoft le gusta más el dinero y sacar la mayor cantidad de juegos que pueda. Ya. Pero mira, por ejemplo, a mí el Odyssey me molaba un montón la idea de la... ¿Cómo deciroslo? Me molaba del Odyssey un montón la temática. Pero un montón. Y luego vi que era como más de lo... No sé, tío, que era todo el rato igual. Y dije, joder. Sí, porque hay dioses y tal, ¿no, Pablito? En el Assassin's Creed estaba como Era o no sé quién, ¿no? Te iba dando movidas. Pero creo que ha debido perder un poco el misticismo ese que tenía en el... Let's not forget the Danish West Indies, extremely relevant. Where is their actual capital? I am not sure where their capital is. No sé, es que era como super edgy, tío, es que molaba un montón. Tío, estar ahí en la Italia del Renacimiento o en la época de las cruzadas. Y también yo creo que porque a nosotros como europeos, tradición católica, etcétera, como que nos afectaba incluso más estos juegos, ¿sabes? En plan rollo coger al papa corrupto y matarlo. Todo eso, tío, está guapísimo, coño. Está muy, muy, muy guapo. Para mí son Cristo esos juegos, ¿eh? El 1, el 2 y el Brotherhood me flipaban, tío. No creo que los volviera a jugar a día de hoy, pero me flipaban. Es que con los Assassin's Creed y con los Call of Duty me pasó lo mismo, chicos. En plan, que ambos juegos
como que llegó un punto tanto con los Assassin's Creed como con los Call of Duty que dije, me he cansado, tío. Y ahora mismo, no, es que no puedo jugar a ningún Call of Duty, chicos. En plan, me quemé tanto de jugar, de viciar al Call of Duty de crío, pero tanto, que no puedo jugar. En plan, tengo un bloqueo mental con los Call of Duty, con los Assassin's Creed igual, tío. Del vicio que me pegué. Ya, lo que dice Pablito está guay, tío, en plan de que el Origins, pues los cambios que hicieron y tal, tuvo que molar bastante. Tiene que estar bastante guay el Origins, y creo que no se calentaron tanto con el mundo abierto y tal. El problema para mí un poco, a día de hoy, con muchos juegos, es que se han empeñado en que todos los juegos tienen que durar 80 o 100 horas, y todos los juegos tienen que tener mundos abiertos gigantescos, con 1000 mierdas que hacer, etcétera. Y, tío, llegas a un punto que estoy hasta los cojones de los juegos de mundo abierto. Sinceramente, tío. El último juego de mundo abierto que jugué fue el Elden Ring. Porque es en plan, coño, había que jugarlo, ¿sabes? Pero en el fondo también me tocó un poco la polla que el Elden Ring fuera mundo abierto. Que está muy guapo el juego y no le pongo... no le pongo pegas al Elden Ring. Pero es que el Sekiro, tío. El Sekiro igual me lo he pasado 14 veces... Y no es coña, igual el Sekiro me lo paso 14 veces y el Elden Ring una. Porque el Elden Ring empiezas otra partida y es como, tío, lo tengo que volver a hacer todo otra vez, ¿sabes? Que creo que tienes como el mundo explorado ya, pero te suda la polla, ¿sabes? Que ojo, lo que digo, que se ponen a hacer mundos abiertos muy guapos. En plan, el Zelda, el Breath of the Wild se ve que es la polla, no lo he jugado, ¿vale? Pero se ve que es la polla. El Elden Ring es un pepino de juego, pero lo que digo que al final, tío, no te da un poco la vida, ¿sabes? Y probablemente el nuevo Final Fantasy sea un mundo abierto también y me va a tocar la polla muchísimo. Y me lo voy a comprar, pero tío, me da rabia, ¿sabes? El God of War me dio rabia, tío. El God of War nuevo, el 1, digo, el God of War... no sé cuál sería, el God of War 9 o algo así. El de Kratos en Escandinavia y tal. Tío, el juego para mí era la polla. En todo momento, es como 10 en todos los aspectos. Y de repente vi que era mundo abierto. Y que había que recoger mierdas. Y matar jefes opcionales y no sé qué. Ya fue como, tío, ¿de verdad era necesario hacer esto mundo abierto, sabes? Pero bueno, aún así el God of War tampoco le pongo ninguna pega, ¿eh? O sea, para mí el God of War es la polla. O sea, es lo que hizo, creo que son Santa Mónica con el God of War, tío. Es que, yo digo, tío, es que es mejor... No sé, si hablases, por ejemplo, de tus pelis favoritas, tío, rollo, yo creo que estaría top 5 de videojuegos de mi vida o algo así. En plan, es una locura ese juego. Tengo el platino del God of War en PC, me maté a las putas valquillas. Me hice a 3 o así, creo, chicos. Pero es que yo no soy muy bueno jugando, ¿eh? O sea, a mí no se me da muy bien jugar, tío. Los juegos de acción y por ahí se me da un poco como el culo. O sea, a mí, por ejemplo, el Sekiro llegó a un punto que se me daba bien, pero también porque le metí horas como un degenerado, en plan... Es que no hacía otra cosa, en plan, me levantaba por las mañanas y era jugar al Sekiro. Y jugar al Sekiro y jugar al Sekiro. Pero porque el juego me flipaba, ¿sabes? Ese juego es la polla. Y ahora llevo mucho sin jugar, ¿eh? O sea, no, ahora se me daría un poco mal. No hacen buenos RPGs. Ya, tío, pero tan difícil, no sé, tío. Es contar una historia, tío. En plan, yo qué sé, ir un poco más a lo concreto. Es que tiene que ser todo un puto mundo abierto y una fumada, tío. 50 horitas al Go, es fácil de platinar. Yo me acuerdo que empecé a hacer como... que te tenías que ir a los reinos que habías visitado durante poco tiempo para sacar algo. O sea, había uno que era como un mundo volcánico y tenías que hacer como una serie de pruebas y te dan de recompensa equipo, creo. Y me quedé haciendo un poco eso. Creo que era Muspelheim o algo así. Los retos de Muspelheim. Mira. Pero vamos, que esto lo hablo en su día, o sea. ¿Qué está pasando?
Revuelta aristocrática en Australia, Are tío. there even any aristocrats who can revolt in South Australia? Let's find out. They must have Francia perdiendo como debe ser. Está habiendo como muchas revueltas aristocráticas, Alright. There we go. These guys very angry. They're impoverished. You can see why they're angry. They work on wheat farms. These wheat farms even, which are not making very much money at all. Jeez. Well, I guess they're not really part of a very big market. Well, Pero bueno, no yeah, sé. it's Ha habido como un montón de anuncios de videojuegos últimamente, tío. Tiene pinta que el año que viene va a estar guay. Uno que no me mola nada es uno que se llama Forspoken, uno que está haciendo Square Enix, que tiene pinta pochilla, la verdad. Y han como mazo de años haciéndolo y dejándose un montón de pasta. Pero bueno, Square Enix cagándola, ¿no? It's quite difficult to pass laws when, well, Yo he jugado a todos los Souls menos el Bloodborne y el Dark Souls. Los de Witcher me paso los tres. Hace 3 años que no hacen juegos a nivel de historia. Estaba jugando últimamente el God of War en PC, pero no me llega a enganchar. Aunque lo voy a acabar igualmente. Tío, pues el God of War yo te recomendaría seguir dándole caña, porque a mí me parece un pepinazo ese juego, tío. Yo lo que tengo pendiente es pasarme rollo JRPGs que han ido sacando estos años en Steam y tal, que antes estaban solo en Switch y por ahí. Rollo el Octopath Traveler, el Triangle Strategy, etcétera. Y esos tienen que estar chulos, la historia y eso. Y me suelen gustar esos juegos. Yo el de Witcher 1 me lo pasé también, chicos. Bueno, miento. Creo que lo he contado alguna vez en directo, que llegué a la mazmorra final y se me corrompió el save. Ya. El Octopath estoy esperando a que baje de precio. Yo es que me lo pasé en la... en el Game Pass, tío. Porque está en el Game Pass. No sé si sigue en el Game Pass. Que para mí la putada un poco fue que... del Octopath es que tienes como 8 historias y no puedes jugarte una historia del tirón de cada uno de los personajes. No te puedes jugar una historia del tirón, tienes que ir haciéndote la historia de cada uno y cuando te vuelve a tocar el segundo capítulo de uno, ya no te acuerdas de nada ni de los personajes. No sé, creo que eso está un poco mal hecho, ¿sabes? Para los juegos de estrategia, gestión va a ser un año cojonudo, Manor Lords, Victoria 3, Dwarf Fortress. El Dwarf Fortress lo están haciendo con interfaz ahora, ¿no? Yo es que me lo pasé y desde entonces tengo una discapacidad reconocida del 70%. ¿Jugarás la demo free del Manor Lords? No creo, tío, pero quizás sí. O sea, no creo. O sea, eso es más contenido rollo de Paid y de Esco, ¿no? ¿Recomiendas el Octopath? Pues no mucho, sinceramente, tío. Es que para mí el hecho de que no haya una historia coherente de común me raya mucho. O sea, el Octopath son como 8 historias independientes y tienes que ir haciéndote el capítulo 1 de todas, luego el capítulo 2 de todas, luego el capítulo 3 de todas. No puedes hacerte... Venga, un personaje, por ejemplo, que se llamaba... Rose, creo que era, que es una bailarina. No te puedes hacer su historia del tirón si quieres. Tienes que hacerte la historia de ella, luego la de 7 personajes más, y entonces ya te puedes hacer el capítulo 2 de ella. Entonces, ya te has enterado de un poco el resto, pero no te acuerdas bien de qué coño le pasaba a ella, cuál era su movida, etcétera, ¿sabes? ¿Ha ganado el Shogun en Japón? No, empieza siendo un shogunato, tío. Están intentando ir avanzando el país poco a poco. ¿Tan difícil es que cuando metan un DLC en el CK3 puedas continuar con tu partida? Que yo sepa con el... Que yo sepa con el... Con el nuevo DLC no se cargaban las partidas. En plan, debía estar eso bien. Se abrió la beta para el H4 con los otomanos y los malíes. El H4 tiene muy buena pinta todo lo que están haciendo con el juego. Dicen que está súper bien equilibrado últimamente. Le están metiendo un montón de mapas, de contenido, de civilizaciones, etcétera. Está muy guapo, lo del Hoi, tío. Perdón, lo del H4. Quiero darle caña, tío. Pero me voy a estampar. Ya, un juego del Señor de los Anillos, tío. A ver, la Warner está metiendo pasta últimamente en hacer juegos que pintan bien. El de Hogwarts que están haciendo de Harry Potter y tal, tiene buena pinta. Luego están haciendo uno de Gollum, creo. Que creo que no pinta muy allá, pero bueno. Y no sé qué más, pero están como sacando jueguecillos, tío. Los de la Warner. Japón cazando ballenas.
Pero la gracia con Japón no es pasar por la katana todo inglés que se nos cruce con la mirada. Me pregunto si habrá evento rollo de forzar la apertura de Japón si eres Estados Unidos o algo así. So yeah, we'll be back in a little bit. Stay tuned for more Japan. Les ha llevado tiempo meter nuevas tips del AOE. A ver si meten España. Yo sinceramente lo que habría hecho, siendo que van a sacar como dos de golpe, ¿no hubiera tenido como más sentido haber sacado una hace unos meses y ahora sacar la otra? Porque como que de repente el juego va a tener una actualización tochísima, tío. Pero como que ha estado mucho tiempo en el que apenas le metían nada. Digo yo, ¿eh? No sé. Y sacar dos tips de golpe como que es, no sé, es una cosa un poco seria, tío. A ver, que hacen una pausa aquí. Que hace la bancarrota táctica. Esa que nos gusta a nosotros, ¿no? Discord sounds should be gone. Martin and Daniel should no longer be covering the notifications, at least not the first five. Yeah, we were in the middle of Japanese. I'm not even sure what we're doing anymore. We're in the middle of not major restaurating, because every law we're trying to pass is failing. So algún día hay que volverla a hacer, sí, sí, sí. Pero no sé si nos ha salido bien alguna vez, ¿eh? Yo quiero pensar que sí, tío, pero... Tío, es como cuando hice la conquista mundial en el EU4, que acabé muy quemado. En plan, dije, bro, no vuelvo a hacer esta mierda nunca. Qué asco, ¿eh? En plan, dices, tío, ¿cómo puede ser que uno de tus juegos que más te gustan, tío, acabes tan quemado, ¿sabes? En plan de decir, bro. Es insano. Vengo en 5 minutillos, chicos. Os pongo un poquito de música del Victoria de fondo. Vengo en nada, ¿vale?
Ah, ya estoy por aquí, chicos. ¿Quién va a hacer de tester del Victoria espiándolo el primer día? Facts. Wanna make sure that we're not stuck with the bad troops and they have the good troops. Let's just change everything. And then sort it out, basically. Yes. We should also save up some cash reserves. No quiero hacer mucho spoiler, tío, pero Maybe, if we want to save up cash reserves, cuando salga el Victoria 3 is the right idea. hablaremos de los nombres de las canciones de la banda sonora. Porque, joder, ya veréis ya. Pues sí, como un montón de cosas que no puedo comentar hasta que no salga el juego, tío. Y me da mucha rabia porque queda mucho tiempo, tío. Bueno, mucho tiempo, a ver, que queda un mes. Pero es como, tío, ojalá poder hablar como con más soltura, tío, no sé. It's coming out of the lantern box. Ya, tío, los logros, ¿te imaginas? The funnel behind it. I feel that this is something that needs to be corrected. Like, it's a big issue here. I hope this will get fixed. No, John, the smoke is coming out of Mount Fuji. Oh! Yeah, you can see it right there. Yeah, like what are you talking about? There's no lantern ¿Por qué sale humo del monte Fuji, tío? box in Mount Fuji. At least not to the scale we can see. So, yeah, this is as far as you can zoom in, and I didn't see it at all. Joder, es que se puede hacer zoom, ¿no? Yeah, it's been Qué smoking locura. for quite a few years now, I think. We can hear some screaming in the background too. Yeah, I do as well. I think it might be all those radicals. Okay. So Tú, yeah, ¿por qué? we're ¿Cómo? refocused. Porque se puede hacer tantísimo zoom en este juego, tío. So here's the thing. Ooh, this'll help. It appears that Russia has diplomatically pulled back from Japan, probably because they're very busy in Europe right now. So we're actually gonna try and bring China in on our side, because yes, they might be weak, but there's a lot of them. Exactly. Quantity of Vale, están preparando una guerra, creo. for here. Y van a intentar tener a China de su lado. We are actually trying to improve our barracks, yes. Por una vez que no hay soldados y se puede hacer zoom. They are. Let's have a look what's going wrong over here. Acaba de desbloquear la tecnología de guerra As napoleónica. well, it's, 1847, They're building bueno. more iron mines, but we might even need- more iron mines. Mhm. Uh, Oh, that's we would need coal. we need coal. Yeah. I think Hablemos de lo importante. ¿Os parecen bonitos los colores de los países? Han cambiado el color de algún país, ¿no? En plan, Portugal creo que tiene un color Yeah, we raro. are in Uno... relations with China, right? Yes, we are. Yeah, yes. Let's see if they would, if there's anything. How do they feel about us? We have an idea of that. Una pregunta. No sé si alguien lo sabe o se ha fijado en esto. ¿Tú investigas solo una tecnología a la vez? En plan, como foco. ¿O tienes una en cada terreno investigando? I strongly doubt it. No sé si me explico. No, they're not. I mean, En plan, ¿tienes una investigación siempre en cada categoría? It's possible slow, for the future, but I don't think we're possible going to for get the it future, before the war. Mira, hay notificaciones, rollo, se retira el líder de un grupo de interés, ha muerto un político. I mean, we don't even have central banking, but yes. We Supongo que sería la misma we- persona. We got it through tech spread. No, we don't. We didn't. We got the. We actually just got banking. Oh, right, of course. we need central Right. banking. We need Una por even more categoría. banking. Yeah, we got regular banking. Ah, Okay. we have regular banking, but what about central banking? Yeah, maybe we should get a Miltech or something. We probably should, yes. Actually, central banking will also give us more money. for minting. Oh, it will increase mint. Let's just get central banking. For Money now, is nice, and it lets us bankroll. Not Because honestly, any military advance we will get will also just apply to the people we're fighting. So I can't say that I'm convinced by your bankrolling plan as of yet, though. I don't think we have 13k to spend on bankrolling China. I was just curious, but I figured it would be quite expensive. Yes, I think so. And I'm guessing Britain also doesn't love us enough for any sort of. No. They also don't care about Japan either. No, but if we had a defensive pact, but that's not gonna. They're not gonna sign a defensive pact. Not without an obligation. Me pregunto si este juego Britain has sorted out pasará como con el Victoria Russia 2, won? que llegaba un punto en el que había un meta, ¿sabéis? En plan que en Victoria 2 había como una manera ideal planificada de jugar cada uno de los países. Good. But now they're fighting the United States over A ver, over. no 100% No. siempre igual, ¿no? America Pero is coming in late to Ah, the game to right. cut pressure down to size.
Yep, coming into late to the game, it's what the US. Rollo, había movidas, All right. tipo, I think Prussia is con really Países showing it up Bajos here. podías hacer Certainly, de yeah, they're primeras doing una guerra exceptionally well with a creating España these, para quitarle las Filipinas, o con Estados Unidos hacías lo mismo. Los mods del What 40k. is our plan now, Ya you ves. say? So the plan now is to make our arms We need more industries hardwood. vaguely good. We do need some more hardwood as well. Let's switch over another one of our logging camps, shall we? Let's say this one. Yeah, this one looks right. Don't think that's gonna be enough. Let's have a look. Me parece un poco micro el tema de ir cambiando Let's switch los one more. los métodos de producción Arms por industries por don't edificio, have por a right industria. rate of tight margin if you don't We're also subsidize building them. another one, so yeah. Es un poco micro, no lo digo en plan de que sea demasiado, Honestly, ¿sabes? I'm Pero thinking tienes over que ir all of them. plantación por plantación, por así decirlo, cambiando el método de producción de cada una de Well, that ellas. certainly worked. Yeah. The logging camps probably aren't very profitable right now, but that's not really our problem. Al que en cierta medida tiene sentido, porque es algo que afecta a tu economía, en plan lo que estás empleando, etcétera. Entonces, veremos. It's okay. Not ideal, but I mean we're heading to a civil war anyway, Yes. so I don't think it's our greatest concern. What might be a greater concern, though, I guess, is which states exactly will end up revolting, because if we we don't lose know. our arms industries... I mean, we can see where are the shogunates strongest, besides, you know, everywhere. Yeah, let's take a look at the Shogunate IG, and we can see... Oh, there. Okay, so it's probably in the north center that's going to rebel. Yes. Not the capital, because we always get to control the capital. That's good, because that's where the But arms it's industries... where- Vale, va a haber una rebelión y South están viendo of the north. en qué regiones son fuertes el partido político que está en el poder contains the iron mine, para, which bueno, el grupo de is interés, from the para saber más o menos Yeah. qué regiones se van a rebelar. Yeah, we're most likely going to have to eat shortages while we do things. But the shortages take a while to get into effect, so as long as we can punch them out of the war, we should be okay. Should be. So we're almost to... Where are we building our mines right now? We're still building in the same place. We are still building them there. Let's Maybe move- let's move some of them Yes. down here. somewhere Evento del where- último samurái molaría, ¿eh? Oh, where? Order is Oh, there any? oh, yes, down okay. here. Right, let's do Good. it here. We'll make a bunch of them down there. So about over 500,000 Japanese... Molaría, tío. people, Algo de forzar la apertura de Japón, algo de ese rollo, ¿no? and a decreasing standard of living. Are you saying that you're happy with the state of the... Reforms demand sacrifice. Things couldn't possibly We be are- going better. Yeah, we are definitely burning some short-term goodwill and burning some short-term people, but it's all in the service of, God damn it, we want to have stronger Japan. So, you know. It'll pay off eventually. Got one question here. One question for the dev. Does the AI follow the historical chain of events? I think that Prussia and Denmark is kinda answering that question. Molaría un Japón con mayor integración samurái modernos. Eso molaría, tío. Que pudieras, rollo, The United States of America will tend to push evolucionar la sociedad de una manera como más cercana a la idiosincrasia de cada país. Prussia. Russia and Egypt are at each other's throats all the time. Prussia will try to open up. Prussia will not try to open up. Prussia will try to form Germany. Yep. Usually it's two Sicilies lately that's been forming Italy for me, but Italy mean- does form. Yeah, I mean it's an interesting thing because Two Sicilies historically was a lot stronger than Sardinia Piedmont in 1836. It's just that Sardinia Piedmont actively built up their country, and Two Sicilies were kind of why work when you can drink wine? So, you know, we're not really necessarily simulating historical Two Sicilies incompetence. Yeah. I mean, look, they got that wine obsession, so. Though I think the North Italians have that as well, actually. Now Australia once more caught people's eye. They do. I wonder if there is there new developments. That's a new one. It's revolutionary Western Australia. There's a lot of yes. revolutions going on in Australia. I Yeah. think in this A build- presidential dictatorship. of I all think in things. this build we're playing, there's some wacky QA mentioned some wacky revolution bug, like Grau Para would get a religious revolt immediately and so on. So I mean they're gone. Perú, Bolivia. Good. What? So yeah, that ¿Habéis or visto it's eso? Perú, Bolivia. Australians doing weird reforms, which you know would be very Australian. It would, wouldn't it? Imagine if they tried to do debt slavery. That would be pretty absurd. Okay. Do we need all of these iron mines? 'Cause we let's credit the industrialists. Let's definitely credit the industrialists.
How are we looking on iron right now? It's We have no tools. okay. And we should probably stop queuing up these iron mines. Yes, we should. Let's build some tooling workshops, and we'll do it Ah, here because damn I think our it. tooling workshops are At also some in the point north. we will have to stop building and have a civil war. I don't think you need 3 tooling workshops, honestly. Well, we do if they all revolt over here. Yeah. Bueno, pues bastante construcción, ¿no? En el We're directo building de more hoy. reserves. And they're not gonna have arms industries, I don't think, because our arms industries are in our capital. I think we're going to turn off auto expand. Yes, we should definitely turn off the auto expand. Me da toque lo mal que juegan. Tío, si juega mal esta gente, rayita, tío. Que literalmente ha hecho el juego, ¿sabes? Cancel it, man. Yes. Oh, well, you can just click the button next to the construction queue, next to open the construction queue. I think you know that, but people tend to get distracted. Yeah, of course. Well, that's fine. Yep. Let's not expand the textile mills. No. They're doing quite well. But aren't there tooling workshops in the capital, though? I don't remember where I put them. They're not there. No, I think we put them further north. Yes, we put Ah, them okay, in we put them Chubu, there. which I think They're might be a doing really candidate poorly for on money. They are doing very poorly on money, yes. Why? Oh, now Iron. it's iron. Okay. Va a haber que sacar un Ah, máster en yeah, economía, verás, Swinging back and forth between iron and Do we have low market access or something? Well, we Pero a la gente que le molen estas cosas va a ser la polla. El We're just juego. really Pero para los que no les mole swinging tanto el tema de gestión económica y tal... Almost ran out of our gold reserves here. Yeah, let's cancel all the buildings and take stock here. What we actually need and what we need to launch a civil war. So, okay, tools are okay price now. Iron is not. Iron is very expensive. I'm wondering how iron was so cheap. Strange. Are any of our iron mines still expanding? Still recruiting people? Oh, actually, yes. Romanticismo desbloqueado. A la gente estará, tío, puta vida. No, they're full. Okay. Me siento oprimido por la What's our realidad. balance like in the market? It's, ¿Habrá inflación? well, it's Pues no lo sé. Ciz, ahora que lo Yeah, dices. we'll need 2 more levels. Debería, ¿no? Haber algún tipo de Which inflación. is what we cancel. Pero no sé. Curiosamente el EU4 sé que la representa, pero este no. Let's build these two Y aquí tendría como and más not impacto, ¿no? expand the ¿Qué tal Epic die Turtle? Pues lo estoy viendo guay el juego, tío. which you're doing right now, because of auto expand. Lo estoy viendo bastante pepino, tío. Lo que pasa es que me da la sensación un poco de que los países van a ser más o menos parecidos de jugar. can we do that on a mass level? Yeah, there we go. Yes. Y si no la hay, nos la exportará a USA. Pues como siempre. Now, let's just build Bueno, no the sé si iron leí el mines. otro día que iba a empezar a comprar Europa Energía no sé dónde, tío. A ver si empieza a abaratarse todo un poco, tío, porque madre de Dios. Maybe we could get rid of this encourage resource industry. do that. Yeah. Could certainly use some more money. Do we want to just increase taxes? It will hurt. Yeah, we'll be one of more the biggest radical. issues with increasing tax level is that it gives you more radicals from standard of living decreases. So it's kind of a compounding effect. You'll get more radicals, and you'll also get more radicals because you get more radicals. That's why I tend to prefer using consumption taxes. So I would even say, we have the authority. While we have the authority, slap on consumption taxes. Let's tax services. Yes. Let's tax all the servants. If you have a servant, Ya, rayitas, si lo hemos estado viendo, que están aislados. There is some Y no pueden some- comerciar some con nadie, es un poco curiosity putado. about What's developing in South America at this point? South America. Is there It anything seems special? like Perú, the Bolivia, what's ¿eh? going on here is that Peru Bolivia has decided to form. they've unified properly. They have, yeah. So at the start of the game, Bolivia has the opportunity to make Peru into a subject, and then if they can keep that together for a certain amount of time, they will actually integrate Peru and form Peru Bolivia. Mira, Bolivia puede hacer una guerra al principio con Perú para vasallizarle. What are we building besides that? Y según cómo se dé la situación, pueden acabar haciendo un estado conjunto. Eso está chulo. Yes, they do. Perhaps I I think- failed to press the button those, properly. those text comments are very... Right, there we go. I fixed it. Tío, Guko, voy a eliminar ese mensaje, ¿vale? Me parece un poco desagradable también. ¿Cómo elimino este We've run out of mensaje? crop reserves. We are now entering into debt. We're entering into Chartco's interesting... No puedo hacerlo desde aquí. there. Voy a eliminar este mensaje, tío. Me parece un poco desagradable por tu parte, tío. Right. No, not a shortage, I guess. Just expensive stuff. Maybe we do need to expand these. Oh, they're still recruiting now. The price looks fine. Yeah, I It's think, just small arms. Right. yeah, I think in this Tío, como case, we cojones. should stop. They're still hiring as well. Yeah. So we should stop expanding things and just
see if we can reach an equilibrium. Yeah, we could be optimizing this literally forever. I mean, that's a lot of the game, and I think, like, Tío, no sé hacerlo, en plan, soy mono. Because we're only in 1849, we have plenty of time to reform. But there's only so much time on the stream. There's only so much time on the stream. If we were gonna be here for another 8 hours, I probably wouldn't be forcing the civil war now. No, pero tampoco le quiero banear, ¿sabes? We have almost exactly 1 hour. Yes. Ah, tengo que ir desde el chat de Twitch. Win it. I think we can do that in less time than that. Well, okay, win it. Oh, that's hard. So, yes, so China. We're still building relations with them. Yeah, which I is think good. we're at cordial. I don't. Joder, hay que sacarse un puto máster para borrar aquí No, un there's mensaje. ¿Qué 50 cojones, tío? Yep. So I And I think we're think doing about as good as we're gonna get. At that point, we might be able to. Nah, tío, no puedo, soy incapaz, Especially now that we have ¿Qué coño? They would at least consider it. I think at this, no, at this point we should. Tío, soy totalmente mongol, en plan, no sé hacerlo. To get a defensive pact, which would really help. Okay then. Me da igual, tío. O sea, a la siguiente gilipollez igual te cae un baneo, macho. O sea, hay que tener un respeto también, ¿sabes? En plan, que cada uno hace... Yo entiendo que cada uno hacéis lo que os da la gana. Y está perfecto, tío, pero no sé, en plan... Un poco de cuidado. ¿Hay turismo en el juego? Tío, molaría que hubiera turismo estilo el Civilization 5, Perdón, el 6. Que hay turismo, tío. Eso está guapo, en verdad. Para la victoria cultural. Population growth. We are aware of it. So I think one thing we could have done is maybe done charity hospitals. I mean, the thing is, the population is supposed to be stable at 9. Hombre, hay maravillas y tal, lo podrían acabar haciendo. Sale el Victoria, sale el mes que viene. We're probably gonna have to tweak the numbers, maybe put the equilibrium point at 8 or something, but it's on our radar for release. It's not gonna be a big... ¿Existía el turismo como día hoy en día en esa época? A ver si se desarrolla la aviación y hay sitios que ver en el mundo, yo imagino que sí, tío. Y la industria hotelera y todo ese rollo. ¿Cuándo jugarás el juego? Pues imagino que un poco antes del 23, del 25, pero no sé nada. I don't think currently in Japan anyone is a serf. It's more like a baby shortage. El juego llega hasta 1936. ¿Es troleo? Bueno. Que te diga población. O sea, si tu país es atractivo, va a haber migración a tu país. Cosa que no sucedía en el Victoria 2. Pregunté si salió anuncio. Que no lo sé, Big Turtles. Yo imagino que un poco antes de que salga el juego oficialmente, pero no sé nada de momento, ¿vale? You know what? We can just owe them an obligation. We could, yes. For this, in this particular case, I think let's do it actually. And I very much expect that they will want an obligation from us as well. Right. Okay. Let's pause just for a minute and change our government to people who would support us. So I guess the monks, the intelligentsia, the peasants. We surely shouldn't have that many people because that's going to crash our legitimacy. That's too many. Right. Yes. Focus on the strongest groups is typically the way to go. These two, I suppose. ¿Se podrá seguir la partida estilo Hoi 4? Pues no lo sé. That's the samurai and the intelligentsia. No lo sé. Okay. Ojalá se pueda, ¿no? En plan, todo lo que sea más horas de vicio. Yes, but one thing at a time. We use the samurai. Si no habrá algún mod que lo haga seguro, Guille. Then we break the samurai. Right. Okay. Divide and conquer, Tolman. Divide and conquer. This is an amount of legitimacy. Not having the shogunate is, I think no matter what, we're going to lose a lot of legitimacy. Well, I think we have to, though. Yeah, we're just gonna have to deal with it. It's gonna be painful, but so is the civil war. So. Yeah. All right, let's do it. Abolish serfdom. Vale, parece que van a hacer una guerra civil. Creo. So you're saying this will trigger the civil war? Almost certainly. Yes. Yeah. Vale, parece que van a hacer una guerra civil como para reformar un poco el país. They're actually wait. Samurai are angry. All right, because of the serfdom. Oh yeah, it's serfdom, not traditionalism that we're doing. Ah. Right. Should we kick the samurai out of government? I mean, they left government. Oh, they left. Because right, of course. They're mad at us. We should stop promoting them. Yes, we should definitely stop promoting them. Okay. Well. Están ganando una pasta and we ahora. give the samurai a bunch of troops. Yes.
Molaría que los juegos estuvieran conectados para poder continuar la partida. Sorry. Tío, cuando salió el EU4, hubo como lanzaron como un conversor oficial de partidas del CK2 al EU4, China? pero ya no lo han vuelto a Counting hacer on you. eso. It looks like they'll only get to 67. De hace casi 10 años de eso, Alright. ¿Qué juegos son compatibles para la mega campaña? Yo diría que Both the todos, Landowners tío. and the Samurai have joined the En plan, yo diría que siempre hay un conversor de partidas. Tienes del Imperator al CK2 o al 3, del CK2 o al 3 tienes al EU4, luego al Victoria 2 y luego al Hobby 4. This is bad. This is not okay. Y luego al Stellaris, que ya es un poco meme, ¿no? Pero... Okay, new plan. Stop it. Let's find something that only angers the shogunate, and let's have the samurai on our side. Let's abolish the monarchy. Maybe not that one. That's gonna anger everyone. Yes, it will. Okay. So what can we change? How about professional army? Does that piss them off enough when they're out of government? Not enough, I think. No, not strong La mayoría de How can Paradox, o al menos de Crusader No, Kings o wait. Hobby 4 se puede, al menos he visto. Okay, Yo creo que se puede con todos, really tío. piss off the shogunate. Shouldn't we have completed the first journal entry now, by the way? No, but it has activated, so we can Okay. see that we. Oh we yes, need right. to I mean, complete it. shogunate not part of government. Cool. Yes, we need to keep them not powerful. Activa el evento La Restauración Yenari. I think we're nowhere. ¿Qué es near eso, tío? ¿Alguien lo sabe? Not powerful. We're still very powerful. ¿Qué tal, Percebe? ¿Qué tal, guapetón? Let's have a look at the government and movement support. Like Tenemos all- pendientes unas hamburguesas, ¿no, Javi? What? Me apetece un montón. We could abolish the monarchy. Yeah, let's not do that. Land voting they would actually approve of. They would. The samurai wouldn't like it. No. Wealth voting. That would be. Yeah. They agree on too many things. Yenari es el nombre del Shogun, le habrán dado su nombre de restauración. Ah, claro. Suggests that you suppress the shogunate. That's actually something we should definitely We be should doing be now that doing they're out of that. government. Yeah. 100. We ¿Habéis won't dicho give ya them día? before, 'cause Creo they won't. que el otro Javi no podía hasta finales de Let's mes, also ¿no? O put algo así. The samurai back in government. Creo que hasta el 23 o así no podía. Pero vamos, cuando queráis. Yo cuando me digáis, Okay, de screw una. it then. Never mind. What about the point brew? No me quedó muy claro. A mí me suena eso, ¿eh? Pero no, yo creo que no está el día concretado. But it will weaken them. Bueno, chicos, están buscando como debilitar la facción del shogunato. Y para hacerlo están intentando activar una guerra civil en la que solo se enfrenten al shogunato y reformar de esa manera el país. What we can see here, dear folks, is big brain play. Yes. What Big no. brain, very big brain play. We are very smart. Yes, it's really the problem of in order to do this, we really needed to play the long game of weakening the shogunate and strengthening the intelligentsia and industrialists and so on, but we don't actually have time to do this right now, so we're trying to find shortcuts which may not actually exist. Like, Yeah. this is not what I would be doing if I was playing on my own, but Yeah, the Meiji Restoration was a process that took It- decades, and yes. we don't have decades. Gran Bretaña con el manchurrón en China, I ya. believe it. Han dicho que eso la IA ya no lo Here hace. this is looking like it Que eso could lo han go corregido well por lo well. visto. Like, I see no faults in this plan. Como que esto es una build antigua y tal. It's about as solid a plan as to take away the boats from the fishermen. hey, that worked. They didn't need boats. Actually, they didn't need big boats. So, In the meantime, should we build something, perhaps? What do we need? Si quiere atacar Corea como lo hace, tiene barcos, tendrá que producirlos. Claro, si no, no puede desembarcar. Doesn't really help us with any of our goals, but let's actually have a look at RGs again, and let's just focus on then. yeah, let's do politics. Right. Yeah, we can suppress the shogunate. Maybe we should actually suppress the samurai if they're just gonna be opposed to us. Oh, we don't have we're enough out of for it. authority. Right. We're promoting the industrialists. That's probably not going to be super relevant. No, not at the moment. Yeah, they We also don't really need as many consumption taxes as we have right now. So I lost track. Who are we trying to piss off? Samurais or shoguns? Well, we were trying to piss off the shogunate. The problem is that pissing off the shogunate apparently pissing them off enough to rebel
also pissed off the samurai. Será como el Hoi 4 que tiene A little convoys bit of vying. totalmente. We kind of wanna crush the shogunate, but we need a samurai to crush the shogunate. But we're not really finding a way to fight only one of them. Yeah, they are very closely tied together, especially with this ideology right here, where they really like serfdom. But how does the shogunate feel about serfdom? I guess they also really like it. They really like serfdom. They could not like serfdom anymore. It is not possible for them to approve of serfdom harder than they do. Preparar invasiones va a ser simple totalmente. Yo imagino que con el tiempo meterán como más opciones a la guerra, un botoncillo o algo. Pero la gente que se piensa que lo van a rehacer dentro del sistema, tío, yo creo que fuma basto, Pacifist peasants? Yeah. What if you put the monks in the government? Solo hay 3 botones ya. Pero, por ejemplo, que le puedas indicar a la IA aliada dónde priorizar los ataques o algo así, ¿sabéis? Here's something we could do. We could lower taxes. ¿Jugarás con Trax a esto? Hombre, yo voy a intentar jugar con Percebe a esto y con más gente, desde luego. No sé si haremos MPs en directo o algo, ya veremos. Porque ya digo que yo prefiero jugar sin emitir en directo, chicos. En plan, porque me lo paso... En plan, quiero estar a pasármelo bien con amigos, ¿sabéis? Y no a... O sea, me lo paso bien jugando también, como para entretener, pero prefiero hacer una cosa o la otra, no ambas a la vez. ¿Harán DLCs para hacer la guerra del Big como en el Big 2? Ni de coña. Chicos, no van a reworkear un sistema y cobrar por ello. Pensad en la cultura en Crusader Kings 3, chicos. En Crusader Kings 3 rehicieron la cultura y fue una cosa del parche. No fue una cosa del DLC. Javi está sacándose el máster de tratados de paz del Hobby 4. Ya ves, Hombre, Javi tendrá un montón de ganas de que salga ya el nuevo DLC del Hoi. ¿Idea de dónde será el próximo DLC del CK3? Yo espero que estén ya trabajando en la siguiente expansión, Sazar. Yo imagino que ya están trabajando en la siguiente expansión. Ojalá pronto nos empiecen a contar alguna cosilla. El martes que viene estaría bien, pero no creo. El martes que viene, tío, molaría un roadmap del Crusader Kings 3, tío. Que nos dijeran, oye, nos gustaría hacer esta serie de cosas en el Crusader Kings 3 sin ningún orden determinado y como que fuera una lista así larga, ¿sabéis? Que simplemente te dijeran, oye, queremos añadir flavor en estas regiones en algún momento... Queremos introducir, yo que sé, mecánicas únicas para jugar en las estepas. Queremos, yo que sé, introducir un sistema de comercio. Introducir algún tipo de gestión propia. Las universidades, lo que sea, ¿sabes? Porque en el Hoi 4 se hizo, tío. En el Hoi 4 publicaron hace muchos años una lista enorme de cosas que querían hacer en el juego. Y poco a poco la están haciendo. Creo que CK3 se me hará interesante cuando hagan las repúblicas jugables. ¿Cómo te gusta el dinero, Javi, tío? ¿Cómo te gusta el dinero? Qué sinvergüenza. Estaría bien metido en hipeado. El último DLC está bien, pero ya digo, yo lo quiero jugar cuando metan el siguiente. Y así jugar como el juego que sea bastante distinto. Repúblicas y hordas. Tío, sinceramente, lo que sea, ojalá metan las repúblicas y las hordas, pero es que sinceramente, tío, lo que sea, ¿sabes? Que metan algo al juego, que empiece a tener un poco de enjundia, que tenga... Quiero tener ganas de jugar al Crusader Kings 3, chicos. Quiero tener ganas de decir, tío, ¿qué hago esta tarde? Venga, pues me empiezo una partida al CK3. Me apetece jugar al CK3. Pero es que no me apetece jugar nunca al CK3, tío. Porque no tengo... O sea, ahora tendría motivo para jugar al CK3, entre comillas... Por ver los nuevos eventos. Pero dices, ¿para qué, tío? Me espera que salga alguna cosilla más y ya veremos los nuevos eventos en el futuro. Si total, los nuevos eventos al final te los acabarás aprendiendo y te los acabarás sabiendo, ¿sabes? Que es una visión muy nihilista por mi parte y todo lo que queráis. Pero, bro, en plan, es un juego que quiero tenerle cariño. Os lo juro, que intento poner de mi parte para tenerle cariño. Alright, thankfully we got another one, a Tokugawa, no less. Does it matter if we promote him? I think it does, right? Yeah, it does. Right. So I guess we want to promote him even more. ¿Los mongoles los han tocado? Sí, pero coño, en plan que tengan como su DLC, ¿sabes?
Maybe we should have like a limit. ¿Se puede jugar con los 5 year mongoles, limit or chicos? something Sí, ¿no? before we can actually... Okay. Minus Yes. 5. Okay. All right. Let's see. Let's see if it. Oh, it did. I think. It yeah, stacks, It it stacks. stacks. It stacks. Yes. Right. We have our strategy. Yes. We have one more. Close your eyes, chat. Close your eyes. This is horrible. Okay, I'm gonna make a little. Once we're done here, I'm gonna make a little hero to myself too. This is absolutely working as designed. Yeah. Come on. I won't touch it for release, I promise. Están promocionando generales y expulsándolos para que se enfade la facción del shogunato y se Do we revolucionen. have a second general right now? No. There was just an fired the intelligentsia other one. Bueno, a ver si echan ya el shogunato este, tío, y empezamos a ver un poco en qué consiste la partida con Japón, tío. So one. Hay cultura mongola. I should do it. Yes. We can probably get Ya, a- pero puede ser Gengis Khan de alguna manera en el CK3. Not quite. 16 damn it. away. So Oh, okay. close. Well, at least they like us more now, so... We can always offer them on obligation anyway. Yes. Bueno, va a empezar la guerra Okay, civil, revolution in chicos. 6 weeks. Que llevan preparando we como will una lose hora o más. Most of our country. Yeah, we will still control the arms industries and some iron mines and Hokkaido. Yeah. I don't have a lot of faith in this particular endeavor. Listen, it'll be fun, either because we succeed or because we fail horribly and chat laughs at us. I consider either one an immense success. Yeah, yeah. Also, this method was my idea, so I have only myself to blame. Yes, we should also probably slow down to 3 once the... Yeah. Yeah, let's do it now because the revolution is almost here, so we can react in the play. We need to invent something. Let's invent egalitarianism. Sure. That seems really relevant right now. It's gonna actually help if... Well, it would have helped if we... Oh. Wait. Te dan Okay. 40.000 tropas y una invasión de reino o un Let's imperio, no me enforce acuerdo, por 2 distribution duros. is not as- Pero ¿cómo activas eso? Let's have a look Porque at un that. trozo de territorio inglés de China es una consecuencia de las guerras del opio, tío. We could get them in. There is at least something they would accept, Yeah. and we can find out What's the later. balance of forces looking like? 0-0 right now. Yeah, it's only showing... Ah, right. So it's up there. It's Yeah, they've got 65 and we've got 40, so we're outnumbered. But with China, we might be able to do this. Definitely mobilize all generals. Should we get We have almost full cash reserves. Activate everyone. That's what they're gonna be doing. Tío, se que ha perdido territorio ante la rebelión, ¿no? Yes. Activate every single... Macao tendrá ahora con el Victoria 2, no lo sé. And... Okay. Right. I think. Venga, we guerra should civil, keep chavales. fronts right here and probably ignore this one. Yeah. Let's... Precisely... It looks like the bulk of their forces are down in the south. Let's put one commander defending in... Defend the north and Defending attack the against south. Kyushu. And let's try to let's So focus defend on- this Mhm. and attack. attack in the north, because this. that's what the iron mines are. So Yeah, we definitely want those back. we're fine with things being stalled in Kyushu if we can control the north. ¿Creéis que van a ganar, chicos? Well, there's only China, so we can actually speed up again until... Ha nacido un heredero. I'm glad the Shogun has an heir. Okay, now... Okay, right. Well, what they will about take it. Ryukyu? Are we taking Ryukyu? We're No, abandoning it. we're We just abandoning don't Ryu. care. Or- Let's offer them an obligation in the hope that they take it. I'm sure they will. Yeah, there we go. okay. Save us, China. What's a hashtag notification, they ask? This is because we are losing our power rank because we are in a massive civil war. It's fine. Le están ayudando los This chinos is en la not guerra. also fine, though. This front here, where we're meant to be attacking. What's going wrong here? We haven't mobilized yet. Right. It's Oh. mobilization. Hold on. Oh, yeah, but our conscripts are still... Are they fast? Racing their conscripts faster than we are? I think they just have more of them. Yeah, Jesus. I hope the Chinese army can get here. as New quickly. clan. Recruit another general. But they have hardly any over here. I think they've moved their forces to the Yeah, north. they've tried Yeah, to recruit another general. Yes, exactly. Let's recruit like a weak... Yeah, keep him at rank 1. Just give him some... Bigoted. That's so, perfect. Yeah. Perfect. Yes. Ahora miramos lo de los And mongoles. then Quiero ver keep cómo him juegan la defending guerra, the chicos. south and move our 2 actually good generals to the north. Right. Because yeah, they saw us There we piling go. everyone in the north, and they decided to also pile everyone in the north. Apparently, Yep, that's. I much mean, better. to be fair, that's the front that's right near the capital, so they probably wouldn't care if we captured Kyushu if they captured the capital.
that makes sense. And it seems like we have some garrison forces up here that'll defend. We can also have the little guy push in the south as long as they're abandoning Kyushu. Oh yeah, it seems like they just don't care anymore. So let's advance. Yeah, I think, like I said, they know that if they capture Kyoto, they win. So. Van a perder la guerra civil, tío. Yeah, this Sería is muy going gracioso, Okay, I think we can expect Chinese support to arrive. Hay un evento en el que nace Genghis Khan. Okay. Alright. Bum, bum, bum. Esta batalla no sé yo, Sounds like, yeah, yeah. Alright. Okay. ¿Eso es que estamos ganando? ¿Cómo eran los modelos, Okay. Glorious victory for the Japanese shogunate. Well, hopefully, yes. I hope we actually have good generals as well. Yeah. We only cared about their political leanings. Let's see. Well, I mean, Trepidante combate. Okay. just morale damage. It's a defensive strategist, which is not that helpful, but it's something. It'll help if they attack. Okay, well, there's another battle spawning, and I think we're winning it. Hostia, pero tienen como muchas más tropas, ¿no? Y aún así ganan. Pretty Ah, mira, los Oh, chinos look, atacando it's por el the norte. Chinese. There we go, ¿Y they're China saying podría it's añadir un objetivo de guerra y quedarse un China. territorio japonés ahora, tío? Nice. Right. O sea, eso podría pasar, ¿no? En el Victoria 2 podría pasar. Let's slow down a little bit. Yeah, I think we... Let's send a little bit. It should be ¿Habrá pretty malus good de estar in rodeado, the tío? chat. Oh, let's have a look. Yes, they did. Can we look at their super quick look at their strategy? Just I know we're in the middle of war, but Yeah. So Information. Information. There we go. I believe they're Okay. after Let's your acquire off-brand Jaffa colonies. cakes. well, they still like us, so they're just interested in us, I guess. Senpai noticed. I think their interest is in the off-brand Jaffa cakes. Los objetivos de guerra son antes de que empiece la guerra. I'm sending a little guy They are- to invade Ryukyu. They're nice off-brand Jaffa cakes. Here is another one. Tío, pues facilita la guerra, ¿no? Ah, le ha ayudado China. I'm eating one now. Okay, we're actually crushing the shogunate. Perfect. They do look a bit similar, those. Tengo ganas de jugar alguna de las 400 guerras civiles que vive España durante esta Oh, no, época. Bjorn. I think that's about it. I don't think they control any more territory except for quite literally Edo. Yes. I do find it slightly ironic that they have Edo and we have Kyoto, even though we're crushing the shogunate. Bit of a reversal of history there. Más guerras civiles que días. Acá es donde descubrieron un exploit. A ver, exploit... Igual lo de... We are winning. Lo de... reclutar y echar generales para cabrear a los shogunatos. Quizá. The main result that we care Pues about han ganado, is ¿no? going to absolutely cripple the Y hay conferencias de paz, tío. O sea, la paz So, automáticamente. start getting reforms through, advancing on our journal entry, and just generally reordering Japan without them saying no to absolutely everything. The Shogun less Que ahora han echado a un grupo de interés que les está Which is puteando very mucho. relevant for us. Right. Y deberían Here's an poder abolitionist. empezar Great. a Awesome. Yes. Okay, hacer let's progresar el establish this país. shall we, and just Let's abolish serfdom right. abolish the hell out of serfdom. Yes, The the shogunate. samurai will be radicalized though. We still do have to contend with the samurai. Let's start by crushing the shogunate, because that Yes. should also rearrange things. They'll be folding. ¿Y por qué no hay paz ahora? En plan, si ya han tomado todos los territorios, ¿por qué no está habiendo paz? There we go. Ah, ya han capitulado, vale. Okay, let's have a look at our new policy. Sigue siendo el shogunato japonés, ¿eh? Yes. Good. We don't They care will about live. So what happens now is, when you win a civil war, the defeated interest groups get reduced to 0 clout. They will slowly get their clout back, but right now they have no influence whatsoever in the country, which means that we have a ton of, like, the other groups have gotten a lot more power, and we're able to do a lot more interesting things. Yes, yes we can. So Vale, you are the most o sea que powerful. lo que han conseguido con esta guerra civil es que durante Right now it is un democracies, tiempo they are the la most facción del shogunato tenga cero and interés, then cero second influencia. So yeah. Dicen que la influencia la van a recuperar con el tiempo, pero que ahora pueden aprovechar ese margen de tiempo para ir reformando el país. Well. That graph is doing interesting things, but I think we lost about. ¿Hay algún indicador como en so, Victoria 2 sobre you la know. posible guerra It mundial? is, Pues no lo sé, the tío. wars is a way to push reforms. It is also a way to kind of crash your population. It is a little bit, yes.
That graph is playing Snake, it looks like. It is. Well, I mean, Okay. the country lost population when the revolt Let's exploded. get rid of serfdom. Let's get Yes, this is going to annoy the samurai, but We'll hopefully it will deal be with enough it. to... Ahora van a abolir la esclavitud, que ya está presente por culpa del Not just shogunato. yet. This needs to be true for 10 years, and you can see the progress bar down below there. Vale, mira, y en 10 años van a poder hacer la restauración Yenari, que es, entiendo que es la restauración Meiji, ¿no? In the meanwhile, let's see what else we can do. We have a lot of money. We do have a lot of Let's money start now. building things again. Yes, let's build things again. What does the market need? Let's see. We're actually doing okay. Let's see what's cheap. What could we be using more of? We could use more sugar. We could use more I artillery. think we haven't activated the Napoleonic warfare yet. Oh really? Okay. So let's do that. That will strengthen our army too. Yeah, line infantry. We could even use mobile artillery because I Yeah. think the price of artillery. Maybe we is should give our very low. conscripts some stuff as well. Do you mean the conscripts actually need ammunition? We cannot just send them out as a meatball? We should not be doing anchorage in our ports. What, Oh, wait. What are we gonna do with convoys? ¿Qué es esto que pone aquí? A ver. I said that. ¿Qué es esto? Como maravillas potenciales. La mezquita de Yene. Ferrocarril, el canal de Panamá, la Torre Eiffel. El canal de Suez. Un rascacielos, la base naval. Y la Estatua de la Libertad. Cannot just send them out as a meatball? We should not be doing anchorage in our ports. That's. What, Oh, wait. What are we gonna do with convoys? I have no idea why I said that, honestly. ¿Por qué no lleva un parche en el ojo? No lo sé, tío. Es la primera vez que le veo llevarlo. No sé si lo está llevando rollo por roleo. O que habrá tenido algún problema. Esperemos que sea lo primero, ¿no? Que esté bien el pobre hombre. Son todos los edificios especiales, pocos veo. O sea, yo sé que está, por ejemplo, el Machu Picchu, que no aparece ahí, pero porque ya existe, ¿no? Esos son los que se pueden construir, imagino. Are we suppressing the samurai? If not, we should be. Yes, we should be. But shouldn't we make Tokugawa something else than shogunate? Because he's shogunate, right? Yeah, but we haven't abolished the shogunate, but we basically, like, we are still the Japanese shogunate. We still have shogun. What we basically have done, we have taken the power away from the shogun. There's other factions that are effectively running the show behind the scenes, but we haven't formally... Tío, pero yo pensaba que con esta guerra civil los shogunatos se iban a tomar por culo, tío. Because you can still change their support, right? You can't anymore support change the interest group of your ruler. We thought that ¿Van a tener otra revolución? powered and arbitrary. Okay. Yeah. Okay. I haven't followed that development. I still remember doing that. So do we want to fight this civil war? I mean, if Or, not, we're never gonna... well, yeah, what else can we do, right? I mean, we had one civil war, but what about the second civil war? I don't think we need China this time. Yeah, we did pretty well without them, actually. No, they did help a lot. They did have a lot. Well, we did win the Well, yeah, battles. they helped a lot in the north, but we did Yes. very well where we But were this is a fighting. much weaker revolution. Yeah, now it's only the north, and we don't have to split our forces. Mhm. Although we could if we wanted to open up the second. 5 millones de radicales, ya. No sé si tiene mucho sentido eso, ¿no? And let's just smash So them. everyone go over there, advance, Mhm. and we probably want to activate conscripts Let's as well. raise the conflicts as well. That's a lot of notifications. Acaba de caer de golpe ya, porque se han revolucionado, ¿no? Britain has an interest in this now, right? Ah, we could bribe Britain. Well, If we we wanted to. shouldn't, We but don't have to. I'm just glad they like us, because this is a danger. If Britain didn't like us, there's a pretty good chance, like, this is also what's dangerous about civil wars and why it's easier for us, because there's not that many people that care about Japan. It's not just about defeating the other side, it's about making sure there isn't an outside power coming in going, hello, I hear you're having a civil war. I'm gonna care about this. But Otro heredero. fortunately, since we are buddies with China and we're buddies, and we buddied up to Britain, we took some early moves that were good there. Yes, we did. Now we just have to crush the samurai, and then we're gonna reform everything. I think we're doing very well here. I think this is a war we're going to win eventually. Without the Chinese army sweeping down from the north, I think it'll take longer, but we can do it. Yeah, but
As long as we can capture. Me hace gracia que vaya a estallar una revuelta y es como... Tiene que pasar X tiempo para ver si los países internacionales se quieren inmiscuir en la rebelión o no, en la guerra. Me parece un poco random porque es como, tío, una revolución estalla de un día a otro y empiezan las leches, ¿sabes? Pero aquí es como que tiene que pasar un tiempo para ver quién viene a la guerra y tal. Y para prepararse. Que está bien, supongo, por el estilo de juego que es. Are those the same flags, or is it like a slight different color? These actually do look like the exact same flags. They're supposed to be like... Ah, it's just because it's black right down the middle where the tear is, right? Yeah, Yeah, you can't see it very. We should look into that. Es por el tema de las jugadas diplomáticas, ya. On other flags, it's a lot easier. Yeah, it's a lot more noticeable in other countries. Let's see if we can find an ongoing revolution. There we go, Mara. There. It's a lot easier to see there. Yeah, but in this particular right. case, it messes it up because of the Japanese flag, or rather the shogunate flag. They have really low combat efficiency. I don't know what's going on there. But the barracks not activating. They decided not to use cannons. Oh, but of course they can't use cannons because we have the arms industries. Yeah, but I should still be able to run off reserves for a while. Oh well. Joder, es que han pillado territorio, tío. It's also one of the things where I think at some point we're gonna wanna. Tío, pero esto tiene que ser como muy negativo para el país, ¿no? A nivel de la población que palma, etcétera. Y la economía. Yes, right. We have El hecho de estar spameando guerras civiles, no sé, ¿sabes? Jesus, the population. Oh, right. No, because the revolution. Now we lost the revolutionary. Yeah, it's not people. counting the people who live Calm up there. thyself, Yeah. Björn. I was like, Jesus, did we just lose like 5 million people? No, they're just traders. Yeah, the traders, right? But yeah, with them not having access to guns and us outnumbering, this is basically a given. Although we only have guns for a certain amount of time. Well, Yeah, Details. we have a lot of. how are our shortages. barracks doing? Let's see, how are they doing? Pero quiero decir, es peña que está palmando, gente que necesita entrenamiento y todo esto, Yeah. ¿no? En No, plan, they don't es have un poco we have a como... shortage at the moment. I think we captured some iron mines. Yeah, we must have. Yeah, the penalty is only 2%, 1%, and... ¿Va a fracasar, por cierto, la abolición de la That's actually esclavitud? an ¿Tiene interesting pinta? question. I kind of wonder too. What happened to the gold reserves in this situation? So the Buddhist monk wants to strengthen our ties to the Japanese aristocratic revolt. I think the government keeps all the gold reserves. Maybe it would be interesting to actually split the gold reserves between the government and the revolutionaries, depending Aguanten los esclavos. like who gets what. We're also facing deficit of authority right now. We are. Do we necessarily care? What could we do about that? We could stop encouraging, like we could remove our decrees. I don't think they're that important. Yeah, they're probably not. Not important enough to Yes, angry cash. scripts. This much. Oh, we could probably do another one. Should walk. Sure. I don't know where think that's things true. are. There we go. Oh, we have a bit of a famine going on as well. Están teniendo Oh, también okay. un... Oh. Están teniendo problemas de hambre, tío. People from the state of Japanese Hokkaido. Yeah, because Hokkaido is cut off and devastated. I did say that I didn't care about Hokkaido. I'm sorry, Hokkaido. I'm thinking that we want cheaper decrees that could help us out of this. Like either way, we're going to get 50% mortality in Hokkaido. Yeah. Ow. Well, I mean, with Let's put the decrees. emergency. Let's Yes. actually put the emergency decree there. Oh, We'll have to get rid of something. yeah, we're let- going to have to get rid of something. What do we get rid of? Oh, we should stop maybe suppressing the shogunate since they're I think we already should keep incredibly- suppressing the shogunate to make sure that they're long-term weak, because suppressing is a long-term effect. Right. Maybe we don't need to. We don't bolster need the to promote monks. the Buddhist monks anymore. And then let's do emergency relief like that. Criticism of our economic policy of traditionalism. Really? Well, we would like to change it. Well, it turns out we agree completely. Yeah, let's make the Yeah. shogunate mad, I guess. Oh Yeah. no, Oh no, export how on awful. trade. We're winning. Just a matter of Yes. time now. We are pro-winning. They have Es que mirad, han perdido ya como 40.000 personas... Bueno, 50.000 personas en cada bando, ¿sabes?
O sea, en total, quiero decir, esta guerra le va a suponer un montón de población, ¿sabes? Yeah. And O attrition. sea, ¿cuánto compensa estar spameando guerras civiles para tener como tu estado ideal? Ooh. Pero igual este es el meta, ¿eh? Apparently Te tienes que Korea- quitar como a los grupos de interés que te puteen y luego ya hacer la partida Oh, we que can get quieras. better relations with Yeah, Britain is definitely Hell willing yes. to go here. Internal donations. Then again, internal donations would really strongly. Alright, boost let's actually intelligentsia think about scores. this one. Common donations. Just 5 years. But still. It's still significant. Soy yo es un poco confuso ver quién gana o quién pierde como va el frente totalmente, That we tío. can't do Yo no me by entero muy bien relations. It's gonna tampoco de get Zolks. relations up to the highest threshold immediately. That might be able to push us towards maybe getting a defensive pact Yeah. or something like that. I Let's would give it a say let's get the nations of Great Britain. Let's see if we can maybe sign a pact with them. go. Okay, let's do that, and let's see what we can do now. We can't get a pact, but we're really We're close. really close. If we just had a stronger army. Which we will after we win the war, which we just did. Yeah. And right. we should keep pushing for modernizing our army. Si te dejas reformar el país es lo que te queda ya. Change production methods, I think. In Supongo que es la forma de acelerarlo, ¿no? Porque ir poco a poco intentando que... No sé, en plan, ¿podrías mantener como la sociedad original y que fuera viable de alguna manera Not too jugar, bad. sabes? I think Hokkaido is the most devastated place. Still quite a bit of now my brain is Empezaron con 31 millones de habitantes, han perdido 2 millones desde el Alright, comienzo de la campaña. We're still We're enacting serfdom. Ya, Abolished. joder. Abolishing, yes. Yes, no, we're unenacting serfdom. Okay. All right. So what's our chance of serfdom abolished? It was 29%. It's 29% now. Now I And, appeared in we have a front of very it. high chance of advanced debate. Basically, we have smashed the interest groups that opposed us. It only cost us a couple million people. Small price to pay for progress. I wonder if we reformed the government such that the peasants were in government No. and got rid of the monks, but no. No, No. we should keep, especially since both. Habrá métodos más efectivos ya. abolishing Pero digo que no me parece como... A ver, no sé. is gone. Actually, no, they don't. No, support they us don't. anymore. Es lo suyo supongo, pero digo que no me mola mucho. So, Yeah, alright. so I think the success rate of No me mola mucho que el país tenga que progresar a base de matarse unos a otros, ¿no? Pero bueno, supongo que es lo suyo también, es la época de revoluciones y eso. Right. We should build. we should build. What do we need? Let's have a look. What's cheap? So sugar is really cheap. I'm not really sure what we can do with sugar. Food industries. We could make more booze. Do people? Oh, yeah, I suppose people do want booze, right? Yeah. I mean, we're also taxing booze. we So are. the more booze they buy, the more money we make. You are right. Where should we put the booze factories? Let's put them up there. We don't have anything up there, right? Let's see. So we want groceries. I mean, no. We have to put them in Hokkaido Ah, because that's where. I mean, it's gotta be. We need to make Sapporo beer. we do. And I guess we are going to want hot sauce then. And we want sugar, then we need sweetness. Let's go. Right, Let's do yeah, three of okay. those. Few levels. I think we can also expand our furniture and textile mills. Yes. We We can have probably even set them those. back to auto expand now. Yeah, that's a good idea. So there, and also. Well, let's just make And plantations that support them. So that was Dye and dye and silk. silk, yes. Cuando le empiece que ganarle 5 millones de cabreados, ya. Actually, we're doing fine on iron right now. Ya, tiene 5 millones de personas enfadadas, tío. I think that's more of a long-term goal. Where are our trains, I wonder? We haven't Trains? researched that yet. We're very far from trains. Not very far, but we are. Well, I think we're very far from actually making a railway, even if we're not too far in terms of tech. We don't. Tengo ganas de ver eso, los ferrocarriles también. Yeah. But we're gonna give you beer. They don't like isolationism very much. I think we just need to accept that the president not going to like this. Uy, perdón chicos, que es que he dormido poquito. No, so I'm going to industrialize slightly. Paradox Players be like, wow, estamos viendo un mapa. Este gameplay es la hostia. What is causing that? This gameplay is lit. No, ¿Cuál es el límite de tamaño que puede tener una...? no, we still have three of them. We always had three of them. Hostia, están Oh, puliendo la pasta okay. ahora, They, right. You know what happened? We conscripted people from the shipping
from the shipyards. Aha. And then then they died in the war, and then we were like, why aren't they making ships anymore? Stop being dead. Come on. Yeah, it's like all I hear is excuses. Do we want more support Buddhist from monks. I guess. Oh, wait. Hold on. Oh, this is sorry. I thought the other one was for show. No, We no, don't he gets really more need the influence. influence. We don't really. But- Yeah, the monks are fine. I mean, the most important thing is keeping the shogunate IG below the threshold. And it's at 0 right now. Oh yeah, so because they rebelled again. they rebelled twice. Yeah. Haha. Yeah, and we can see the Un MP de esto tipo Hoi 4 y 4 va a ser un poco puta mierda. ¿Por qué, tío? So is the Great Hunger. Well, Abolishing serfdom is going quite Los well. primeros años son de chill, pero también es que estamos con Japón, chicos. En plan, otro país, pues probablemente no sea tan así. Que no empiece aislado y tal. Sure. It's the US-Mexican War, possibly. No, it's a war to annex Comanche, but also the Americans. Los Comanches quieren anexionar Oklahoma y Texas. Y Texas. right. No, Mexico No, didn't no, it's need not them. That's Mexico. just the Comanche. Ah, okay, I see. Right. As a very small war then. Yes. Qué guapa seems esa like canción. the Hudson Bay Company has annexed Oregon there, That appears to have happened. and and they've also taken this area, Interesting. which has Maritimes, yes. Yes, the company unification of Canada. I That guess so. seems to be a thing. Well, there's nothing stopping them. So long as they have a higher GDP than their neighbors, then they can annex them. All right. Neat. Bread and blood. I wonder which is cheaper. In Mazo de eventos del hambre, Esto mola. let's see. Well, we don't, Esto me so gusta. we have emergency relief, and so that seems to have made things less bad than it could have been. 20% mortality is not nice, but yeah. 44% chance to hold a serfdom. Se va hablando con mucha pasta, pero supongo que están bien. Let's do it. I think we just build more buildings. Venga, van a 5 velocidad ahora. What else could we build? I mean, we're not losing enough money, so obviously We we need build silk. wood. We need wood. We We need need wood very desperately. in And fact. fabric. This would be 3. Wood and fabric. So wood. And some wool. Yes. Porque no hay un buscador, tío. En plan, tío, a poco que juegues a esto, sabes que sería la polla que hubiera un buscador ahí. Yep. Que hubiera aquí un botón para Now buscar. let's get some- Porque ha sido como, ¿qué buscan? La madera. Y han tardado un montón en llegar hasta la madera, tío. We have- ¿Por qué no ponen aquí un buscador, brother? Yeah. No, sorry, not the farms. I meant the ranches. Get more fabric. Ah, yes, of course. Right. So that's here, and then we need to do that. Ah, that'll help a lot. Yeah. Do we need more wheat? Why not? Yeah, I think meat was quite expensive. This would be fine. Yep. And especially since we are actually going to use sugar Ah, now. F how's boost. the grain price actually going? Ya, literal, no sé. Great question. It seems like grain's They're, cheap enough. they're still alright. Good. Yeah. In fact, it's so alright that we can barely even employ people in farms. Good. Well, I don't think it's I don't think it's so much to do with not employing people anymore, with people dying. Yeah. Although it probably doesn't hurt that we have a lot of serfs making grain. That's probably most Well, of what's keeping the price of grain You're down. not gonna have them for much longer. Yep. So, grain prices are definitely gonna go up. Siendo el segundo Tokugawa, ¿tendrá algo relacionado con la guerra Yeah, we've been Boshin? producing quite a lot Pues of esperemos grain, que sí, tío. nationally once that We A ver, de momento están haciendo como la restauración, ¿sabes? smash that, or we need to build more farms. I say we leave Pero the farms bueno, alone for now va la until cosa un we poco- actually have some, Okay. then we fix it. Poco lenta. But yeah, we have a lot queued now. Maybe. A ver si aprueban lo de la esclavitud, que tiene pinta que falta poco. ¿Y qué tal carcagadas, tío? If nothing else, it'll help ease the pressure of wood. A ver, lo que dice Zolx, yo creo que va a haber un meta, chicos, de eso, quitarte las ideologías que no te gustan de tu país, para hacer un poco lo que quieras, que me parece un poco artificioso, pero bueno. For instance, like even if we only are 2 techs away, the amount of infrastructure, the amount of just new goods we would need to introduce to our market, we're a long way from getting a railway. Yep. We know things, but we can't use them yet. Exactly. So I'm just curious if you could elaborate on why we could not use those pumps efficiently yet. What's preventing so us let's from look doing at some iron mines over
So we would need a lot of tools, probably more than we can support, and also we would need a lot of coal, and we have no coal. Yeah. Sí, tío, Also, no has that is podido why empezar el we're curso. starting to produce. The thing is also the price Qué of iron putada. is terrible. A ver si puedes, tío. Pero, ¿qué vas a hacer? ¿Incorporarte más tarde o es que aún no he empezado el curso, tío? Yeah. Another concern I think would be that it requires a lot of machinists and engineers, and qualifications are not something we're doing. Abajo a la derecha te van indicando cuándo van cambiando los precios, tío. Los precios significativos, eso mola. Universities aren't I right think yet. we'll want to have more tools as well. Let's put the tooling Yes. workshops back on old auto expansion. Where we put those? We have to be able to remember. I think where they're they in. are. There they are. Yes. Yeah. Oh, could they're making crude too. Let's put Big them in. Iron Tools. They'd make less money, but it's get us a lot less money. ¿Sabéis que me explicaron el otro día que era de dónde venía lo de hacer la 1314? Es que resulta que en Well, los we're fixing that, I guess. en los juegos de llaves inglesas la llave 13 y la 14 no existen. Entonces por lo visto era súper típico de cuando a un mecánico le están enseñando el oficio, los veteranos le decían, tráeme la llave 13 y la 14. Y los tíos iban ahí a buscarlo y no lo encontraban. Que era una forma un poco de hacerles una novatada. Y eso es porque de ahí viene lo de hacer la 13-14. And we got advancement on septum polish, so we're No he empezado todavía, ha surgido imprevistos en la gestión y aún no tienen fecha confirmada. Hostia, qué putada. Claro, estamos ya casi bueno, no estamos en octubre, pero estamos avanzando peligrosamente hacia octubre, vamos. Yeah, we don't have a lot of time left, so. But I mean, we're at least going on the way to our principal goal. Okay, we are egalitarianism. Now we might start. I don't think we'll see the trade unions pop up yet, but this also strengthens the petite bourgeoisie, like so. They might start becoming relevant. Let's get some more social tax, I think, because we're basically we have more. No hay juego de Paradox donde puedas hacer la 13-14 con los edificios, pero en este lo veo complicado. let's see. Ah, con los ejércitos, ya. We're doing okay here. You know what Ya. We get pharmaceuticals. Watertube, Boiler, TS, Icono, hola. And get get some healthcare. Yes. I think pharmaceuticals, it used to just directly impact your mortality, but now you have to No. actually invest in it. Yes. Yeah. Bueno, van a acabar aprobando la reforma de la ley. Well, you can, but it's not probably gonna help with O sea, cada vez va siendo más alta, parece. Here's this new mercury thing we discovered. mortality. Let's try inject it. What if we put coal directly into people's veins? Maybe they'll work harder. You know what? We still have a clipper shortage. How do we have a clipper shortage? I think something is being bouncy in the. Yeah, because they should be recruiting. Right? Ya, en el Hoi, hombre, pero en el Hoi es clave We have eso, the tío. issue going on here En now. el Hoi es parte They're del juego. And then so this O is sea, en el a- Hoi si no te puedes colar por Well, brechas y then tal, it's estás reaching an fastidiadísimo. equilibrium point. They're just when it's going well, they staff up insanely fast, and when it's going badly, they staff down insanely fast. Solved possibly by just downsizing him. Fe y razón. Porque la fe y la razón no pueden ir de la mano, chicos. Ah, bueno, no lo estáis viendo, ¿no? Fe y razón. Porque fe y razón no pueden ir de la mano. Todos sabemos eso, ¿verdad? By one. I think we can probably solve it by actually. Son cosas totalmente waiting opuestas, a chicos. bit, because I think what's happening here is that the two industries are crashing each other. Right, yeah. One less whaling industry, I think, might do it. It is obviously not optimal. It's something we'll definitely be looking into before release. Can't promise we'll have it 100% solved because it's complicated, but we'll definitely look into it. You would generally also solve this by subsidizing, but we cannot subsidize things. Because we don't have a degree in economics. No, we don't. Only Paul has one of those. Right, so we wanted to downsize the whaling industry just a little It also bit. looks like a bunch of the industries have stopped using advanced PMs, probably because they were under control of the rebels for a while. Oh, yes, you're right. Go yeah. back to the textile mills and such. Yes, right. Oh, yeah, let's do that anyway. Right, we're still using this. Let's ¿Para cuándo la desamortización de los templos budistas, tío? Pues molaría que se pudiera hacer eso, fuera coñas. we think we've got some mines up here somewhere. Digo, porque existe la posibilidad en general, está guapo. It would just take more lead, but it's much more lead than we have. Although, we could make more. Yeah, here it is. Yeah, if we made like two Let's more not lead, prioritize that. yeah.
glass is not something we desperately need right now. But what to drink our beer from if we don't have glass? No, we have glass. We have lead glass. So you drink your beer from your lead. Makes it tastier. Exactly. Lead poisoning isn't real. It doesn't exist. No real and it cannot hurt you. Pell is suggesting that we let the fishing wharfs use our clippers. We have fishing boats. I suppose we must have. Yes. Oh, they're in war, of course. Yeah. I mean, we had a shortage. Okay. I guess it's fine now. How you doing? Badly. Well, they seem stable at least. No, they're not. Well, Lo que se necesita sí o sí es poder restaurar el Imperio Romano, me da igual que sea la era victoriana. Tío, si se puede hacer en el HOI 4, aquí se va a poder hacer también, seguro. Igual no de lanzamiento, a saber, pero imagino que en el futuro sí, ¿sabes? Yeah, so let's leave it alone for now, and hopefully it should sort itself out once we get more wood and more cotton. Yeah, the economy always just sorts itself out. Precisely. Tío, me voy a comprar muy fuerte la banda sonora del Victoria 1 remasterizada, del Victoria 2 remasterizada. En plan, es que me parece imposible. O sea, es que ni me planteo. O sea, cuantas más canciones podamos tener dentro del juego, mejor, ¿sabes? Do we have any turmoil? I don't think we do right now. Turmoil. We had some turmoil. Yes, we do. We do okay. In these former revolutionary states, yes. Yeah. Let's. It's irritating, but it's not. It's the it's the lowest level of penalties. Violent suppression. We could violently suppress them. Let's do it. Just once. It's a little bit of violent suppression. That's a treat. We almost have a war enactment. Is it gonna be a success? We have failed like 3 coin flips now. We have. Well, it's in advance. Oh no, it's a new Fort Siege. Dicen, hemos fracasado ya como 3 lanzamientos de moneda aprobando la nueva ley, que estaba como al 50 y tantos %. Y ha fallado como al 71%. Y dice oh no, es un asedio del EU4. Mucha gestión y poca conquista. Es que lo han dicho, tío. Que para ellos el juego es un juego de gestión de sociedades, ¿sabes? Otra revolución, tío. And the samurai back as well. Can you not? Yes, if we had just not failed all those coin flips, this would have been a lot easier. It would, yes. Because sure, we can probably win more civil wars, but every single time we'll lose a bunch of people. So eventually. Claro, aquí dice la putada que la estrategia que están haciendo es que si se hubiera aprobado ya la abolición de la esclavitud, ya no estarían enfadando al shogunato y tal. Entonces, que les ha puteado un poco la putada. Les ha puteado un poco la partida esto. Right, do we fight this? I think we have to. I think we have to. Extra el videojuego. Have to get rid of the goddamn serfdom. Ya, en el EU4 y en el CK puedes conquistar como un loco. No southern front this time. Let's mobilize it. I'm starting to feel like maybe we should increase the timer as well on how long groups are suppressed after civil wars. It doesn't seem to be lasting all that Doesn't long. seem very reasonable to have another civil war this soon. Qué cabrones, tío. Dicen en plan, deberíamos aumentar el tiempo que tardan en revelarse los grupos de interés cuando les has derrotado. Es que imagínate estar jugando a tu propio juego y poder hacer esas cosas, ¿sabes? Es como jugar con trucos, pero eres el creador, ¿sabes? The strategy is to be occupied by Britain. El Serengeti. But also, let's see. Okay. There we go. Not sure what I want here. Oh, and looks like Schleswig is independent now. Well, where is Schleswig? Whereas Denmark is still Prussian, as it should be. Are they still? Joder, me gustaría ver una partida avanzada, tío. A ver cómo se comportan los países, cómo ha evolucionado el mapa, si se ha unificado Alemania, ese tipo de cosas. No me gusta tal cosa, cambiémoslo. Pero en plan, no me gusta de que me está yendo mal en una partida, ¿sabes? Oh, Austria sided with us. Oh, that's nice. Yeah, they would not have been doing that in the latest build of the game because they're busy fighting Britain.
Yeah. Claro, Austria no Right tiene now, nada the mejor que AI is hacer very- que irse a one of the Japón biggest issues with the AI in this build is their cuando ability está to peleando use their generals to go very con hard Inglaterra. in No tiene nada places. mejor que irse a Japón a reventar a I wonder if any unos Austrians will actually reach. tipos del shogunato, ¿sabes? Skeptical, but we'll see. Are they sending anybody? They don't even seem to be Tiene sending Alaska que anybody va, que to the va. front. But they're on the front. Austrians? Oh, the Austrians, you mean? I thought you meant the enemy. No. The enemy does indeed have something. Let's hope about the second front over. This is not difficult. No. Maybe we should even consider having an alternative path to completing honorable restoration of just beating the shogunate in a civil war. Because honestly, it feels like if you smash them to that point, you Yes. should just be. Claro, ahora están diciendo en plan, molaría que hubiera When we're done, let's una play. forma alternativa de derrotar al shogun en una guerra civil y echarle, ¿no? Yes, we did it! Finally! Ole. No more serfdom! Okay. Que imagino que a base de jugar al juego pues se darán cuenta de que hay cosas que pueden ir mejorando, ¿no? Tío, pero es que ya solo en el ratillo que hemos estado viendo, ya se me han ocurrido a mí como varias. En plan, el buscador en la pestaña de edificios me parece básico, Yes, tío. we're also. Lo de que no te puedan spamear, Even agrarianism is. perdón, spawnear, en plan de que no te puedan volver a atacar los grupos de interés, tío, es que te echas literalmente una partida y lo ves, ¿sabes? Que eso lo tienen que nerfear de alguna manera. No sé. Espero que haya algunas cosillas que vayan cambiando de cara al lanzamiento del juego, pero bueno. Oh, yes. It's I would be probably bringing samurai back in from the cold. Yep, samurai and peasants. Oh, they're marginalized. For Oh, now. the peasants. Yeah, let's bring in the peasants. I think we're gonna want the peasants. La arreglarán por un módico precio en el DLC. Tío, que nunca sacan DLCs reworkeando mecánicas base del juego, tío. Peasants, yes. Uh, Not great. ¿Y ahora quién va a why don't we putear? put the monks back? 34. And the intelligentsia? All three. All three. What gives us the best combo? 5. This, I think. Okay. Although it's not great that we have to exclude the intelligence. No, but they'll live. You also continue to bolster the intelligentsia even though they're That's out fine. of the mark. That's fine. I mean, still we want them to be generally powerful. they don't, as long as they're not opposed to the things we want, it's fine if they're powerful. Yeah. I don't think we're going to be doing anything that angers the Yes. intelligence yet. We're also gonna También be te digo, outside si for a estamos couple of minutes. bajo... Es que otra cosa que no entiendo, en plan... Estamos en el shogunato Tokugawa. No era el shogun una autoridad absoluta, en plan, ¿no tendría que poder aprobar las leyes con la polla, No tío? more goldfields Pregunto, like that. eh. That is not going to help their standard of living. Porque es como que está consultando al parlamento y no la consiguen aprobar. Que es un sistema que me puede encajar en una república parlamentaria, una monarquía constitucional. This law might take Pero, bro, que es el puto shogunato Tokugawa, ¿sabes? En plan, ¿no sería más como que llega el shogun y dice, oye, ahora abolimos la esclavitud? ¿Por qué? Porque me sale a mí de las narices. Oh, it very well might have. And also we found more gold in Hokkaido. Okay. Almost immediately. Spread the Well, wealth. that's good. Oh There we wow. go. Oh, se ha Hello, unificado Italy. Italia. I guess that's what the fight was all about. Yeah, and it seems like it's the Emperor Ferdinando di Borbone delle Sicilia. Y Portugal es azul, ¿eh? Que alguien lo había comentado. The AI loves not fixing that border until very late. They do eventually get around to it, but sometimes, for some reason, they just like California more. The US also struggles a bit with national militia. It's one of the things I'll be looking into this week, because it's the problem of they're not. Inglaterra versus Austria, ya, ya. Their big, like their main army, but need a lot of support their conscripts. So they need some special logic there. Vamos, México. ¿La colonización ha cambiado? Creo que sí, tío. What's going on here? The Raj against the company. Huh. Creo que sí, porque ahora hay como pueblos nativos Interesting. Oh, well, they... con los que tienes que lidiar. Lo siento, chicos, que esté bostezando. Estoy un poco cansadito. Me voy a echar una siesta ahora, que lo sabe Christopher. Pharmaceuticals, excellent. Although we don't actually have any laws that would allow us to do healthcare right now. No. And either way, we are almost out of time, so Yes, we are. let's just focus on wrapping up. I think we can actually just Hay que masacrar, claro, y se te podrán revelar, etcétera, ¿no? take some final questions or and things if we have anything, John. Yeah, well, some people are a little bit questioning about the whole
you know, your government setup there, that it was a little bit throwing in and out without Yes. repercussions. No, so there are repercussions for it. I think Radicals. yes, you get radicals, but I think currently they're not strong enough. Yeah, the effects of throwing people in and out of government exist, but I was actually thinking that myself, and it's been something we've been trying to get. Because at one point it was incredibly strong, and then we weakened it, and then it's tricky to find the correct balance. But there is consequence for doing it. One thing we also talked about is that you should probably be locked to your government for a certain amount of time, so you can't just be like, oh, you're the government, and you're the government now, and now you're the government. Low legitimacy is also something that's going to get harsher penalties before release. Yep. So there you have it. Shall we scroll up? Bueno, chicos, pues lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Me voy a echar la siesta y a ver si mañana hacemos directito del EU4, ¿vale? Gracias a todos por pasaros. Ya veremos un poquito, no sé, en plan impresiones y tal. Es que no sé hasta qué punto puedo comentar cosas. Pero bueno, nos vemos, chicos. Pasar buena tarde. Mañana más y mejor, si puedo. Cuidaros. Chao, chao.